¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en la 12ª edición de este curso, de este 11º curso de integración de imagen cardíaca, que tenemos el honor y el placer de compartirlo con la gente de Tecnimagen y con su plataforma. Estamos llegando a más de 2.900 inscriptos, como dijimos la vez pasada, de toda Latinoamérica, de la mitad de Argentina y la mitad de Latinoamérica. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Ricardo Obregón. Aquí le voy a presentar en minutos nada más, todavía no hablé de Ricardo, espera un poquitito. Mientras tanto, voy presentando a nuestros coordinadores del curso, la doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía, ¿cómo estás? Hola, Martín. El doctor Martín Fernández. Buenas noches a todos. Y el doctor Mauro Renfijo. Díaz Renfijo. ¿Estás, Mauro? Bien, no, Mauro no se pudo conectar. Bueno, como ustedes saben, tenemos la modalidad de hacer un curso un poco más dinámico, a pesar de estar con Zoom, lo cual no nos es tan fácil por el tema de Zoom. Esto tiene que ver con interrumpir al interlocutor, molestarlo, fastidiarlo, ponerlo un poco nervioso y sobre todo si se pone fanático con el tema que va a dar, bajarlo un poco a tierra y hacerle preguntas, sobre todo preguntas que van a hacer ustedes, porque hoy no tenemos preguntas directas, sino que vamos a tomar preguntas de nuestros colegas. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Chino, buenas noches a todos. Un placer estar en este curso nuevamente. Buenas noches, Jorge Lowenstein, que no te saludé todavía. Realmente es un placer estar acá nuevamente. Bueno, Ricardo, para los que la gran mayoría lo conoce, pero para los que no lo conocen, es uno de los referentes de resonancia cardíaca de Argentina y yo diría de Latinoamérica. Ricardo además hace eco, por lo cual eso es fantástico, porque vamos a hablar un poco de, o sea, no es una clase para que aprendan a hacer resonancia, sino es una clase de integración con eco y sobre todo de ver cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de la resonancia, ¿no? Va a hablar Ricardo sobre todo
de qué es verdad, qué no es verdad, cuánto mito hay detrás de todo esto, cuánto sirve la resonancia, que hoy por hoy para muchísimas enfermedades, o para la gran mayoría, diría, de todo lo que es miocarditis, miocardiopatías y demás, es el gol estándar hoy por hoy. Así que sí, vamos a esperar 2 minutos más, Ricardo. Siempre arrancamos, esperamos 5 minutos. Así que bueno, la idea es que no te fanatices, Ricky, con esto. Yo sé que para vos este método es, obviamente, es más que con el estándar, es el reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos los diablos para bajarte un poco. No, Y sobre todo para integrarlo con ECMO. No soy tan fanático. Me encanta el método, sí, definitivamente, pero yo básicamente soy clínico, primero. Después pasé por la ecocardiografía, desde el modo M hasta ahora, con todas las evoluciones, o sea que realmente la ecografía es fantástica. Y lo que he visto que después de tantos años de hacer resonancia, aprendí mucho más de eco. O sea, había muchas cosas que uno por ahí pensaba que con la ecografía era así, pensaba, y ahora con la resonancia nos encontramos que realmente es así. O sea, es un método complementario, la resonancia, maravilloso, y que sin lugar a dudas cuando vayan disminuyendo, esta semana estuvimos hablando que hay resonancias que se van a hacer ultra rápidas, yo creo que va a ser el método en los próximos años, ¿no? Porque sin radiación, prácticamente un contraste inocuo, y si la pudiéramos hacer rapidísimo sería fantástico. Nos faltaría que se mueva un poquito más y que sea más liviana nada más, pero yo creo que no. Igual vos tenés un método personal propio que lo haces mucho más rápido, ¿no? O sea, no dura 40 minutos lo que vos haces. No, porque estoy focalizado. Focalizo la imagen y focalizo el estudio dependiendo qué es lo que están pidiendo. Si el paciente tiene una coartación de aorta, yo ya sé lo que tengo que ir a hacer. ¿Para qué le estoy por ir a pedir T1 mapping, T2 mapping con contraste, sin contraste, volumen extracelular, si yo veo que está con función normal y tiene una coartación pequeña? O sea, uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y no hacerle todo. El problema es que cuando uno tiene técnicos, que por ahí uno forma técnicos, a los técnicos les tenés que enseñar a que tienen que hacer todo, porque no van a poder focalizar. Va a tener que tener un cardiólogo al lado que le diga, mira, esto es para esto, apunta esto. Si no, se van a comer algunas secuencias que tendrían que tenerlas y van a hacer un montón de secuencias que van a gastar tiempo y que los imagenólogos alrededor me están diciendo, mira, en el mismo tiempo hacer una tomografía pudimos haber hecho 2 cerebros, 3 rodillas. Entonces es bastante complicado gastar tiempo en algo que no nos va a dar utilidad clínica, ¿no? Pero focalizado, un estudio de resonancia en este momento se puede hacer perfectamente en 25 minutos, sin lugar a dudas. Y menos a veces. Sí, eso es muy interesante porque una de las contras que tiene la resonancia hoy es 2 cosas. Una es la molestia que exhiben los que están en imágenes cuando vamos con un estudio cardiológico que nos dice siempre lo mismo. Estás 1 hora de tiempo, si me atrasan los pacientes que hacen rodilla, que son los que nos dan de comer, y vos estás con otros 1 hora de tiempo. Por eso es fantástico tu visión de hacerla más corta y de pensar que en el futuro esto va a ser infinitamente más corto, entonces va a ser mucho más fácil, ¿no? Es ilógico y hasta diría, no es la palabra ridículo, pero podría llegar a plantearse que el gol estándar, uno de los goles estándar de cómo es la resonancia en ciertas técnicas, cuando uno tiene que ver miocarditis, miocardiopatia y demás, tenga tantos problemas en los centros para pedir una resonancia, ¿no? Yo creo que esto lo viven muchos que lo hemos vivido nosotros también, que nos mandaban a los sábados a las 2 de la mañana a hacer una resonancia cardíaca. Ahora un poco menos, estamos mucho mejor, pero sí que llevamos 1 hora de tiempo, 1 hora 10, entre una cosa y la otra, y eso hace que no tenga tanta difusión o tanta popularidad en la resonancia como debería, ¿no? Porque no tengo dudas, Ricky, que si la resonancia fuera más corta y más rápida, sería muchísimo más popular, digamos, y más barata inclusive. No, totalmente. Yo creo que los puntos débiles que tiene la resonancia en este momento es la falta de movilidad, que no la puedes poner al lado de la cama del paciente, el tiempo, que se está gastando mucho tiempo, y sobre todo que la parte de las obras sociales, para mí la ignorancia por ahí es bueno, porque por ahí no saben cuánto cobrar, entonces te cobran un hombro y te hacen una resonancia cardíaca. La parte positiva es que te van a utilizar todas las resonancias.
Y la parte negativa es que por ahí tendríamos que cobrar un poco más cuando uno se dé cuenta de todo lo que hay que medir y todo lo que hay que analizar para hacer una resonancia con un buen resultado, ¿no? Yo creo que pasa por... Claro. Bueno, vamos a empezar entonces y antes que nada te cuento que nos está viendo Peter Martínez Benítez desde Vietnam. Yo creo que es el primer médico que nos ve desde Vietnam. Así que muchas gracias, Peter, por estar allá. Nicaragua, Hudson, Cuba, en fin. Ricky, te va a escuchar mucha gente y te va a disfrutar mucha gente como te disfrutamos siempre cuando das una charla, cuando nos das una charla. Me dicen que se escucha muy bajo lo mío, así que voy a cambiar el micrófono. Cuando quieras, Ricky, arrancamos. Bueno. Bueno, buenas noches. Entonces, el tema de hoy es las miocardiopatías, cómo las vemos nosotros desde el punto de vista de la resonancia, pero acordémonos que las miocardiopatías uno tiene que ver con todos los métodos necesarios, porque primero tenemos que sospecharla. Difícilmente algo que no sospechemos vamos a tener que estudiarlo, vamos a llevar a estudiarla, y mucho más difícil que la pongamos dentro de un resonador sin saber qué es lo que estamos buscando. Por lo tanto, yo creo que es importante, a ver si puedo pasar la diapo. Es importante, antes que nada, saber que en una ecografía en la cual nosotros vemos un miocardio un poquito más hipertrófico que lo normal, acordemos, ¿no?, que estamos hablando de 11 milímetros. Si vemos que un paciente con miocardio de 12 milímetros y aurículas dilatadas, ya tendríamos que pensar que este paciente puede ser una miocardiopatía de algún tipo. Dentro de ese mismo patrón podría ser una hipertrófica, podría ser una amiloidosis, una endomiocardiofibriosis o ser inclusive un paciente normal. Entonces es importante la sospecha de estas patologías. Fíjense que en el año 1980 fue cuando empezaron a hablar de las miocardiopatías por primera vez y decían que era una enfermedad del músculo cardíaco de causa desconocida, porque no era desconocido, era que no teníamos los métodos como para estudiarlas. En el 95, 15 años después, hablaban de una enfermedad del miocardio asociada a una disfunción cardíaca. Pero acuérdense que estos pacientes muchas veces tienen función ventricular normal, o sea que la disfunción era una forma que en esa época, con la ecocardiografía, empezábamos a poner en el tapete de estudio la fracción de eyección, por ejemplo. Ya en el año 2006 empezaron a hablar que era un grupo heterogéneo de enfermedades miocárdicas asociadas a disfunción mecánica o eléctrica. O sea que ya empezábamos a mezclar todo, la función ventricular con la parte eléctrica, desórdenes sistémicos que también a veces comprometían el corazón. Entonces empezaban a hablar de un grupo de patologías no bien estudiadas en las cuales se empezaron a clasificar y decir, mira, estos pacientes con miocardiopatía tenían hipertrofia, estos pacientes no tenían tanta hipertrofia, y así empezaron a aparecer hasta las arritmias. De las clasificaciones clásicas que nosotros vemos en miocardiopatías, sabemos que la clasificación puede ser miocardiopatía dilatada, hipertrófica, las restrictivas, displasia ritmogénica, y el miocardio no compacto, y nos ponen como inclusive una miocardiopatía no bien clasificada. Todos estos temas, o cada uno de estos temas, sería... Ustedes saben que hay simposios completos para hablar de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo únicamente me voy a referir a dos puntos, la miocardiopatía hipertrófica y a las restrictivas. Y cómo podemos impactar por medio de la resonancia magnética sobre los diagnósticos y pronósticos de estas patologías. Fíjense una cosa, cuando empezamos a hablar de las clasificaciones, uno de los temas que se ha puesto en el tapete actualmente es la parte genética. Y muchos no sabemos cómo se hace la parte genética. Nosotros estamos en un plan, el mundo, tratando de definir cuál es el genoma normal, el genoma humano normal, cuáles son las síntesis y cuál es el espiral normal de los pacientes. Y ha llegado casi al 85% de descubrir todo el genoma normal. Eso actualmente se vende en chips, que son los genomas normales hasta donde uno ha descubierto, y eso es lo que nosotros comparamos cuando hacemos un análisis genómico a un paciente nuevo. En la computadora, poniendo los dos chips, superponemos y vemos dónde hay cambios. Donde existe un cambio, nosotros sabemos que hay una alteración genómica porque está diferente al genoma normal. De esa forma nosotros decimos que hay pacientes que tienen alteraciones genómicas y que eso se asocia a la patología que estamos estudiando, ¿sí? Esto es simplemente para ver cómo hay cambios y esos cambios pueden ser cambios por aumento de una citolina, por ejemplo, desaparece, hay una adición de un genoma más, de un gen más, o una supresión de un gen donde en el normal tendría que estar, desaparece. O sea, hay varios cambios que nosotros podemos ir analizando.
A tal punto le están dando importancia a la parte genómica en las miocardiopatías que tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la americana ya han puesto dentro de las clasificaciones de miocardiopatías a la genética. Fíjense, puede ser familiar genética o no familiar no genética para la Sociedad Europea. Y las miocardiopatías para la American Heart, por ejemplo, han sido genéticas, por ejemplo, y tenemos todas, miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica, todas pueden ser genéticas o no genéticas. O sea que es muy importante en este momento lo que estamos hablando de genética. Pero, eso ya es una parte muy profunda donde nosotros por ahí nunca llegamos a este punto por los países donde estamos que es difícil llegar a un estudio genómico o genético en el cual vamos a ser muy caros o no podemos hacerlo. En el año 2008, la Sociedad Europea de Cardiología ha encontrado que es un desorden en la miocardiopatía miocárdico del cual el músculo cardíaco tiene alteración estructural y funcional, mientras no tenga una enfermedad arterial, coronaria, hipertensión, enfermedad valvular o cardiopatía congénita que la justifique. Pero resulta que nuestros pacientes mayores de 50 años, la mayoría de ellos tienen estas patologías, o tienen hipertensión, o una enfermedad, un coronario, o tienen alguna valvulopatía. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a estudiar fundamentalmente los cambios estructurales y funcionales para ver si esto nos pueden decir a nosotros algo acerca de la patología que estamos estudiando dentro de las miocardiopatías. La última clasificación es lo que llaman ellos MOGIS, en la cual se hacen las clasificaciones a partir de la morfología, órgano afectado, genética, etiología que está causando esa miocardiopatía y el estatus funcional de la insuficiencia cardíaca, el grado de insuficiencia cardíaca. A partir de esto, Pereira ha puesto este esquemita que a mí me parece muy práctico, en la cual nosotros tenemos los pacientes que empezamos a estudiar con insuficiencia cardíaca y le empezamos con la ecografía. Y ahí él hace fundamentalmente, se ve que estos pacientes generalmente tienen fracción de eyección normal, pero, y ahí está el primer pero, tienen aumentado el espesor parietal o es normal el espesor parietal. A partir de ese punto nosotros empezamos a tirar las probabilidades de este paciente que empezamos a estudiar. Entonces, insuficiencia cardíaca, si la fracción de eyección es normal y tiene aumento del espesor parietal, nosotros decimos que puede ser una cardiopatía hipertensiva, una miocardiopatía hipertrófica o puede ser una infiltrativa restrictiva. Si el paciente tiene infiltrativa restrictiva, tenemos la amiloidosis y la sobrecarga de glucógeno o el FAB. Fíjense ya, simplemente analizando la fracción de eyección y si está hipertrófico o no, es pesado el miocárdico, podemos empezar a acomodarnos para ver qué es lo que estamos estudiando. Por otro lado, si el paciente tiene fracción de eyección normal, pero y el espesor parietal está normal, o sea que tenemos normal con insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia cardíaca al gasto, puede ser una cardiopatía restrictiva porque encontramos las aurículas dilatadas, con presiones de llenado altas, o puede ser una pericarditis constrictiva. Si nosotros vemos de las dilatación biauriculares con fracción de eyección normal y con un espesor parietal normal, puede ser una endomiocardiofibrosis, una cardiopatía por radiación, una acumulación de hierro, ¿sí? Una hemocromatosis, o puede ser una idiopática cuando ya le hacemos todos los estudios y no llegamos a una conclusión definitiva. Para empezar a hablar de las miocardiopatías y ver dónde estamos parados, la miocardiopatía hipertrófica es uno de los temas más importantes porque afecta generalmente a gente joven y se la ha asociado mucho a muerte súbita y sobre todo a pacientes que han tenido deportistas de élite. La hipertrofia ventricular inexplicable con un ventrículo izquierdo no dilatado o inclusive yo creo que es lo que más se ve, ventrículos pequeños, de otras que no corresponden a no justifican, por ejemplo, tener hipertensión arterial, cualquier magnitud de hipertrofia ventricular que sea desproporcionada para lo que está haciendo el paciente, tenemos que pensar que es una miocardiopatía hipertrófica. La prevalencia está entre 1 cada 500 pacientes. En Argentina habría más o menos 92.000 miocardiopatías hipertróficas. ¿Cuál es el criterio que nosotros utilizamos para miocardiopatía hipertrófica? Esto se ha ido repitiendo con los años. No ha cambiado prácticamente nada. Decían que un espesor parietal más de 15 era una miocardiopatía hipertrófica, pero si yo tengo un espesor parietal de 13 a 14 milímetros, pero con una historia familiar de muerte súbita o de miocardiopatía hipertrófica diagnosticada, ese paciente con un septum de 13 debe ser considerado una miocardiopatía hipertrófica. El hipertrofia septal mayor de 25, una obstrucción del tracto de salida, vista y un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, todo esto ustedes ya lo saben, así que no lo voy a volver a repetir. Tendríamos que ver si es obstructiva o no. Se considera obstructiva cuando la velocidad del tracto de salida, medida por Doppler, es más de 2.7 metros por segundo. Entonces se considera que es obstructiva. Si no tiene esto,
es no obstructiva. Pero entonces vamos yendo a la resonancia, donde la resonancia puede tener impacto en la evaluación de estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muchas veces la ecografía, la gran mayoría de las veces, llega al diagnóstico correcto. Fíjense que en este estudio, en el 2005, 48 pacientes con sospecha de miocardiopatía hipertrófica se les realizó ecocardiografía y también resonancia magnética. Y se encontraron que había 3 pacientes de los 48 en los cuales hubo una diferencia demasiado significativa a favor de la resonancia. Fíjese que la ecografía está en los 3 pacientes. La línea de la primera columna vemos paciente 1, paciente 2, paciente 3. Arriba la ecografía, ¿sí? Y abajo la resonancia magnética. Fíjense que la ecocardiografía en estos 3 pacientes dio 10 de septum y pared, 10 y 10. Y cuando se le hizo la resonancia, uno tenía 20 milímetros en el espesor parietal, 17 milímetros y 17 milímetros. Hay mucha diferencia. O sea que hay un grupo de pacientes donde la ecocardiografía se nos puede escapar. ¿Y cuáles son los pacientes que nosotros sospechamos que se nos puede escapar en la ecografía? Aquellos que tienen cambios en el electrocardiograma. Si nosotros vemos un paciente joven, que le hacemos un eco, me dicen, da todo normal, y vemos que tiene cambios tremendamente significativos como nosotros estamos acostumbrados a ver en los electros de la miocardiopatía hipertrófica, y ahí tendríamos que hacerle una resonancia. ¿Por qué? Porque estaríamos cortando muchas veces el ventrículo haciendo la ecografía en un punto donde no está el máximo espesor parietal. Fíjense qué pasa acá, por ejemplo. Esta es una ecografía en la cual nosotros vemos un espesor parietal, un septum muy hipertrófico, todos los vemos. En un segmento vamos a ver 18 milímetros y vamos a medir, y en otro segmento vamos a medir 35. Y eso es lo que vemos habitualmente. En este, donde vemos 35 posiblemente en el eje paraesternal izquierdo, vamos a ver una hipertrofia muy severa de 35 milímetros, mientras que en el 4 cámaras vamos a estar cortando más abajo el septum para agarrar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y vamos a tener 18 milímetros. Me pueden decir, sí, ya está, con eso ya está hipertrófico. Yo digo 18, ya está hipertrófico. Sí, pero es importante saber cuánto hipertrofia tiene el paciente. Fíjense, ese mismo paciente se le hizo resonancia. Fíjense acá, nosotros cortamos con la resonancia desde la base hasta la punta y vamos viendo corte por corte los espesores parietales. Y vamos a ver que en este caso, por ejemplo, la pared lateral tenía 10 milímetros de espesor, pero acá teníamos 30 milímetros o 35 milímetros en la región septal basal inferior. Ese segmento no siempre es bien evaluado con la ecocardiografía, y nosotros tenemos un alto porcentaje que va más allá del 28% en una serie nuestra, en la cual la hipertrofia septal más importante estaba en el septum inferior, en el ventrículo izquierdo. Y si yo digo que tiene 15 o 16, ¿es lo mismo que si yo digo que tiene 30? Esa es la pregunta. No, no es lo mismo. Ya Espirito, en el año 2000, observó que los diferentes espesores parietales nos estaban dando diferente probabilidad de tener muerte súbita. Si el paciente tiene menos de 15 milímetros, él encontró 0% probabilidad de muerte súbita. Si tenía de 16 a 19 milímetros, 2.6 personas por 1000 por año. Y si tenía más de 30 milímetros de espesor en algún segmento del ventrículo, la probabilidad era 18.2. O sea que no es lo mismo que nosotros digamos que un paciente tiene 20 o 24 milímetros en un septum, que si le decimos que tiene más de 30 milímetros. Definitivamente. Sí. Sí. Antes que siga, no sé si se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, perfecto. Bueno. Espera. Cuando vos medís por resonancia comparado con eco, hay una divergencia que vos la mencionaste. Nosotros no tomamos las travesculas. La interfase tejido-sangre que vos tenés en resonancia siempre es... se escucha con mucho eco, perdón. A ver, espérenme. Se escucha bien, si no. Sí, se escucha con mucho eco. Ajá. A ver, ahora... Sí, se escucha. ¿Ahora? Se escucha bien, Chino. ¿Hay mejor? Sí, se escucha bien. Hay mejor. ¿Sí? Sí, sí. Enrique, ¿me escuchás? Perfecto, Chino. Bueno, entonces, bien, perdón. Cuando nosotros medimos, yo hablo desde el punto de vista de los ecocardiografistas, cuando medimos, viste que a veces vos tenés la trabécula del ventrículo derecho que no la tomás en cuenta y medís digamos, de la línea continua del eco. La interfase
tejido sangre que vos tenés en resonancia es mucho más tiene un límite mucho mejor que el del eco. El del eco es mucho más difuso. Entonces vos, por ejemplo, en la imagen que estás viendo ahí, no ves las trabéculas como vemos nosotros. O las tomás en cuenta o no las tomás en cuenta. Y segundo, la pregunta. Cuando me dice el septum interventricular, vos también me dices el lado derecho del septum. Claro. Me dis todo el septum. Por eso te da más a vos que a los ecocardiografistas. Claro, no. La parte que el septum interventricular, en esta altura de la vida, ya es una sola. O sea, yo cuando mido el septum acá, en esta porción inferior, mido el máximo y no tengo trabéculas porque estoy en la parte medial del septum. El problema solemos tener cuando llegamos a la punta y muchas veces el septum está comprometiendo tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Ya vas a ver unas imágenes ahora en la cual tenemos esa alteración que nos puede complicar un poquitito porque sumamos todo. Pero de todos modos, esta hipertrofia cuando vemos y no tenemos trabécula es real. Y generalmente yo marco en diástole, o sea, lo que nosotros medimos en diástole. Fíjense acá que tenemos trabéculas en la cara anterior, esas no van a entrar en la medición, porque realmente lo que vemos nosotros con resonancia se queda perfectamente bien lo que es pared y lo que es trabécula. O sea, no tenemos ese inconveniente, gracias a Dios. Y la ventana siempre es buena. O sea que, gracias a Dios, ese no suele ser nuestro problema chino. Bien. Pero, bueno. La mortalidad con la miocardiopatía hipertrófica, ya saben ustedes, generalmente está entre 1.3 y 1.1, depende de si vemos el criterio ecocardiográfico utilizado. Es la principal causa de muerte súbita, tiene 4 veces más probabilidad de accidente cerebrovascular, eso se ha visto, y es importante que nosotros sepamos si es obstructiva o no obstructiva, porque si la miocardiopatía hipertrófica es no obstructiva, la mortalidad al año está alrededor del 1%, pero si es obstructiva pasa al 2%, y sobre todo si son deportistas. Entonces, si ya bien, acá está Jorge, que es el jefe máximo Dios del strain, sin lugar a dudas, vemos que la ecografía nos puede decir a nosotros que hay una alteración estructural miocárdica que por ahí la fracción de eyección no nos está mostrando. Este paciente, fíjense, 78% de fracción de eyección, pero tiene un strain, una alteración miocárdica muy deprimida. Acuérdense que como límite inferior estamos en 18% y este tiene 15%. Este es otro paciente, fíjense, fracción de eyección 68% y también tiene caída el strain. Entonces decimos ya tenemos la ecografía, ¿para qué voy a hacerle una resonancia? ¿O la resonancia puede apoyarnos un poquitito más? Sí, la resonancia en este momento, la función ventricular que vemos y que analizamos por los diferentes patrones del flujo mitral visto por ecocardiografía, la onda E alta, la onda más pequeña, nos está diciendo con una onda L a veces de flujo mesodiastólico y una E disminuida en el Doppler tisular, nos da el E' que nos está diciendo que este paciente tiene una disfunción diastólica. Con resonancia nosotros podemos hacer esas mismas mediciones. Nosotros nos ponemos en el flujo mitral, analizamos bien perpendicular a la apertura de la válvula mitral y medimos los flujos de la misma forma como se mide con ecocardiografía. Entonces el patrón de flujo es perfectamente asimilable. Onda E de llenado rápido y patada auricular, más la flujometría que la ecocardiografía nos da. Fíjense, si nosotros tenemos esta flujometría, es muy concordante con lo que nos dan los valores la ecocardiografía Doppler. Pero no solamente eso, sino que si en vez de medir en el medio del flujo mitral, me pongo a medir el anillo de la válvula mitral, yo voy a tener el Doppler tisular de la válvula mitral del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, voy a tener el E' medido por resonancia magnética. Fíjense, me pongo en ese punto y mido no solamente el flujo en el medio, sino que también puedo medir el acortamiento longitudinal del ventrículo izquierdo. Cuando se hicieron comparaciones entre el E' del Doppler en comparación al E' de la resonancia magnética, por favor, fíjense la coincidencia que estamos teniendo. Una R al cuadrado de 0,79, que es altísima. O sea que también podemos medir disfunción diastólica con resonancia magnética. Otro punto, que nosotros, ya que lo tocaste vos en tu charla, Chino, de miocardiopatías hipertróficas, es el tema de la fibrosis. La fibrosis que nosotros vemos con ecocardiografía con imágenes más brillantes en el septum, hiperecogénica sería acá. Cuando le hacemos resonancia, nosotros tenemos los mismos valores, las mismas áreas de fibrosis vista con gadolinio tardío, que la que nosotros vemos con ecocardiografía. Por lo tanto, empecemos a creer, y estas son las cosas que uno va aprendiendo a través de utilizar la resonancia para ver ecografía.
Cuando nosotros tenemos estos hipertrofias más parches de fibrosis, tengamos la certeza de que en esos puntos seguramente vamos a tener gadolinio tardío y captación como para fibrosis miocárdica. La resonancia, las turbulencias las vemos negras. Y cuando nosotros vemos una turbulencia entre la válvula anterior de la mitral y el septum hipertrófico, estamos viendo una obstrucción del tracto de salida. Eso aprendimos en resonancia, haciendo también ecocardiografía. Cuando empezamos a ver qué pasa con el miocito y qué pasa con esa pared hipertrófica, nosotros empezamos a ver que generalmente el miocardio no está solamente formado por músculo miocardio. Está formado por músculo por un lado, por células endoteliales que están formando los tejidos de las arterias y las venas, y un estroma. Ese estroma es de colágeno. Generalmente el miocardio, el 35% está formado por miocitos, pero el 65% del miocardio está formado por no miocitos, por todas estas estructuras que están sosteniendo al miocito en su crecimiento. Cuando pesamos, definitivamente el peso, el volumen en peso, el miocito ocupa el 80%, pero las otras estructuras en menor cuantificación, menor cuantía. Definitivamente, por eso nosotros decimos aumento del espesor parietal es aumento por la cantidad de miocitos, pero tiene que ir acompañado del aumento del estroma que está sosteniendo a los miocitos, y esto es importante y van a entender ustedes por qué en el punto siguiente. La hipertrofia entonces es el aumento del corazón a partir del aumento del tamaño de los miocitos, la hiperplasia es el aumento del número de los miocitos, y el aumento de la masa miocárdica por aumento de los componentes extracelulares va a ser otro punto, que no es solamente una hipertrofia o una hiperplasia. Cuando empezamos a ver cuáles son las patologías que vamos a tener hipertrofia ventricular, van a ver que el 30% de las hipertensiones arteriales, la estenosis aórtica, el 52% va a tener hipertrofia ventricular. Fíjense que la hipertrofia no son todas las estenosis aórticas las que nos van a dar hipertrofia. La miocardiopatía hipertrófica definitivamente es el que mayor porcentaje de hipertrofia vamos a tener, definitivamente, y la coartación de aorta también. Pero entonces tenemos que ver que la prevalencia en múltiples patologías va a tener aumento del espesor parietal. Y acá, en esta línea donde vemos la amiloidosis, fíjense, el 70% de las amiloidosis van a tener aumento del espesor parietal. Por lo tanto, es uno de los tips que tenemos que tener en cuenta. Aumento del espesor parietal, tenemos que ir pensando en buscar una alta prevalencia o una patología de alta prevalencia como es la amiloidosis. Y no es lo mismo tener una hipertrofia ventricular de la miocardiopatía hipertrófica que tener una hipertrofia ventricular en un paciente que tiene cardiopatía isquémica. Fíjense por qué. Porque la mortalidad demostrada en pacientes con miocardiopatía hipertróficas e hipertrofia importante es del 4%. Pero si el paciente estamos tratando una hipertrofia septal, por ejemplo, de 16 en un paciente isquémico, la mortalidad, el solo hecho de tener miocardiopatía hipertrofia ventricular, la lleva al 20%. Por lo tanto, la indicación de un CDI acá estaría mucho más indicado en un paciente con hipertrofia severa y enfermedad coronaria que en un paciente que solamente tiene hipertrofia con miocardiopatía hipertrófica. Fíjense que no es lo mismo una hipertrofia que otra hipertrofia. Dentro de las evaluaciones que se hacen en las miocardiopatías hipertróficas y la hipertrofia secundaria a otra patología, por ejemplo la hipertensiva, generalmente la hipertensiva va a tener fibrosis subendocárdica, mientras que la miocardiopatía hipertrófica va a tener parches, y eso es lógico. Acuérdense que la hipertensiva lo que vamos a tener un estrés parietal importante, y lo que más sufre durante el estrés parietal, o lo primero que empieza a sufrir es el subendocardio. Mientras que en la miocardiopatía hipertrófica lo que vamos a tener es una desproporcionada crecimiento miocárdico para la cantidad o la densidad coronaria que está teniendo. Entonces vamos a empezar a tener pequeñas micronecrosis, microcuraciones. Las microcuraciones estaríamos hablando de la sanación y de los parches de fibrosis que se van a ir formando, pequeñas cicatrices dentro del miocardio que está creciendo demasiado. Entonces es lógico que la miocardiopatía hipertrófica tenga parches. Y no solamente eso, sino que estos parches van a ir ocurriendo donde mayor hipertrofia tenemos, porque es un ventrículo izquierdo, una pared ventricular que está superando la densidad coronaria y empieza con isquemia. Isquemia, pequeña necrosis, fibrosis, y es lo que vemos los parches de fibrosis con la resonancia. Con las secuencias tardías de resonancia, el miocardio normal es negro, y cuando vemos los parches de necrosis, vamos a ver los blancos en las secuencias tardías. Entonces, cuando ven estos parches diseminados en diferentes áreas, y en pacientes que tienen mayor hipertrofia, donde aparecen estos parches, pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Pero no es tan fácil la vida.
Acá empezamos a ver pacientes que tienen genotipo positivo y fenotipo negativo dentro de las miocardiopatías hipertróficas. ¿Qué significa esto? Que tienen la genética para tener una miocardiopatía hipertrófica, pero todavía no desarrollaron la hipertrofia ventricular. Estos son genotipos positivos y el fenotipo no es positivo todavía. Hay miocardiopatías hipertróficas que empiezan a desarrollarse desde la infancia. Entonces esos son fáciles porque son chicos muy jovencitos con septum ya hipertróficos o paredes laterales o la punta ya hipertrófica. Pero hay pacientes que empiezan a desencadenar la hipertrofia recién a partir de los 20 años. Estos pacientes muchas veces aparecen con ondas T negativas o electrocardiogramas ya un poco alterados, pero sin tanta hipertrofia. Significa que tienen la genética, pero que está empezando a desarrollar la hipertrofia ventricular. Hay otros pacientes que desarrollan y realmente aparece la miocardiopatía hipertrófica florida después de los 40 años. O sea que tenemos esto, un gran espectro en el cual nosotros no todos van a tener la hipertrofia que nosotros estamos acostumbrados. Hay algunos pacientes que tienen genética, porque la heredaron de los padres, por ejemplo, un genotipo positivo, pero no vamos a tener alteraciones mayores, por ejemplo, de 12 milímetros, como ese que está viendo ahí. Entonces tendríamos que empezar a buscar otras cosas que nos digan a nosotros, si este paciente que tiene una genética, porque por ahí nosotros sabemos que este paciente tiene un padre con miocardiopatía hipertrófica o que murió con miocardiopatía hipertrófica, y una madre o una madre, sigámoslo, porque un septum de 12 en un paciente con padres que tienen miocardiopatía hipertrófica ya nos están tirando la punta del hilo para seguir analizándolos. Ahí empieza a ocurrir, empezamos a utilizar el mapping. ¿Qué es el mapping en resonancia? El mapping generalmente es lo que nos va a decir cómo está el miocardio, no cómo está la función ventricular. No me está por decir a mí el movimiento, me está por decir molecularmente cómo se encuentra ese miocardio en ese momento. Generalmente el mapping es un mapeo en un corte del corazón, que lo cortamos como queremos con resonancia, generalmente en eje corto, como tenemos acá, y nos vamos a poner con un ROI, me va a dar un numerito. Ese numerito, dentro de la normalidad, si queda dentro de la normalidad, son parámetros de normalidad, o sea, nosotros, por ejemplo, agarramos 100 normales en un paciente con resonancia de 1.5 Tesla, que es un equipo de los que se utiliza normalmente, y generalmente el mapping del miocardio normal está alrededor de 1000-1100 milisegundos. Eso es normal. Si yo le pongo ese mapping en un paciente, por ejemplo, con genotipo positivo, pero todavía negativo, va a estar arriba de 1100. Ya me va a dar un numerito alrededor de 1200, 1300, 1400, depende el impacto que tiene la genética en ese miocardio. Por eso el mapping ya nos empieza a dar cosas que la ecocardiografía por ahí no nos puede dar, o que la misma resonancia sin mapping no nos puede dar. Tenemos que ir a buscar los coadyuvantes que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Espera, Ricky, espera. El concepto de mapping. Sí. ¿Lo podés explicar? ¿Qué es T1 mapping? ¿Estás hablando de T1, T2 mapping? ¿De qué estás hablando específicamente? T1, T2 mapping. Estoy hablando del T1 mapping. T1 mapping. El T1 mapping, básicamente, ¿qué es? Pensá, para los que no hacen resonancia, que es el 98% de los que están escuchando. Y yo, por ejemplo. Por eso simplifiqué la idea en una imagen. Es una imagen, uno pone un ROI en el miocardio y el T1 mapping me va a dar un numerito en milisegundos, que es un miocardio normal. El miocardio normal o T1 mapping está alrededor de 1100 milisegundos. Espera. ¿Es el tiempo de despolarización? Sí, si me pongo a explicar lo que es un tiempo de despolarización, vamos a estar en el orden. Solamente eso, nada más. Es el tiempo de despolarización. O sea, a más tiempo, peor, y a menos tiempo, mejor. El tiempo tiene que ser normal. No es peor o mejor. Es normal o anormal. Bien. Por enfermedades que me van a cortar el T1 mapping. Bien. O sea, vos me decís si es directamente proporcional, y bueno, este está mejor. No, este paciente está teniendo otra cosa. Perfecto. ¿Anormal o normal? Ok. Normal es 1000. ¿Me da normal o me da anormal? ¿Sí? Sí. Y eso nos va a ayudar porque estamos viendo pacientes normales. En este caso van a ser ventrículos normales, fracción de eyecciones arriba del 50-60%, de chicos jóvenes, ¿sí? Pero que tiene un antecedente de miocardiopatía hipertrófica familiar. Entonces, un septum de 12 con un T1 mapping anormal ya me está diciendo que este paciente, el miocardio ese ya no es normal. Ya está teniendo más tiempos de inversión más prolongados. O sea, bueno, ¿eso es fibrosis? ¿Eso es fibrosis intersticial? No. Eso es el tiempo del miocardio en grupos normales, sin gadolinio. El T1 mapping se hace sin gadolinio y simplemente se toma la secuencia en basal. Si yo a estos pacientes le hago una inyección de gadolinio, ¿sí?
y espero el tiempo de 10 minutos para arriba, de 10 a 20, 25 minutos, 30 minutos, lo que yo quiera, y después le hago la misma secuencia de mapping, voy a tener una diferencia entre el T1 basal y el T1 mapping. Esa diferencia va a estar dada por la cantidad de gadolinio que impactó y que se distribuyó en el estroma perimiocítico. Entonces, en ese caso, el mapping me va a dar otro parámetro, que es el volumen extracelular. Pero ahí ya utilicé gadolinio, ¿se entiende? Este es un para ver si es genotipo positivo o negativo. Lo otro me va a dar pronóstico, porque ante mayor cantidad de gadolinio que se queda en el miocardio y que me va a cambiar el mapping, me va a dar directamente el volumen extracelular que yo tengo de sustancia. Y eso generalmente se maneja en porcentaje de la masa miocárdica que yo estoy analizando. Generalmente está debajo de 24%. El estroma ese que sostiene la célula es menos del 34%, del 24%. Si yo tengo un volumen extracelular aumentado porque tengo mayor cantidad de células, o porque tengo sustancias que se metieron en el intersticio, o porque aumentó el estroma porque tengo miocardiopatía hipertrófica, que aumentó el estroma, voy a tener mayor concentración de gadolinio en esos territorios y el volumen extracelular va a estar aumentado. Eso es lo que me da a mí el volumen extracelular con el mapping. ¿Ok? Entonces uno de estos está no miocardio normal o anormal. Si yo veo que es anormal, le puedo hacer el mapping. Esto se corrige por el hematocrito del paciente y cosas así, pero esos son problemas técnicos ya que excede esta charla. Y la gente, como decía, acá por ahí no está con esto. Pero es así. Ya vamos a hablar un poquito más de mapping porque esto está embebido en las diferentes patologías. ¿Qué tenemos que buscar en estos pacientes que tenemos hipertrofias que nos llegan a 15 milímetros y que tenemos sospecha? Tenemos que buscar las criptas ventriculares, tenemos que buscar la hipertrofia de los músculos papilares, que a veces son el único indicativo de la miocardiopatía hipertrófica, la longitud de la válvula mitral anterior, de la valva anterior de la mitral, que está alrededor de 25 milímetros, si supera esto, con algún movimiento que nos diga que en cualquier momento nos está por obstruir el tracto de salida, eso podemos indicar que el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. O segmentariamente medir, por ejemplo, con resonancia, que es lo que mejor se ve, la segmentariedad del ventrículo izquierdo. Si yo veo una hipertrofia segmentaria, aunque sea en un segmento, en un lugar, ese paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. Por más que todos los otros parámetros me dicen que es un corazón prácticamente normal. Y acá están los 4 parámetros que uno mide con el mapping chino. El T1 mapping basal, que nosotros lo hacemos sin contraste, eso nos va a dar, por un lado, generalmente si el paciente está enfermo o no está enfermo, si ese miocardio está normal o está anormal. El T2 mapping es lo mismo que se mide con el T2 en resonancia, que es el edema. Con el T2 mapping nosotros vamos a tener alterado o no alterado, dependiendo si tenemos líquido o un proceso inflamatorio en el lugar donde estamos analizando el mapping, que es donde nosotros ponemos un pequeño ROI y medimos simplemente la intensidad de la señal. El volumen extracelular es lo que nosotros medimos. T1 mapping sin contraste, le hacemos el contraste y vemos cuánta cantidad de gadolinio nos está marcando el miocardio cuando lo hacemos tardíamente, las secuencias tardías. Y eso nos está diciendo el volumen de estroma, de intersticio, de vascularidad que tenemos alrededor de los miocitos. Volumen extracelular. Y el T2 mapping estrella, eso se utiliza fundamentalmente para ver el hierro. Es muy sensible a la sobrecarga de hierro. Entonces el hierro, como es un material que generalmente es muy ¿cómo se llama? Poco sensible, no se ve nada con resonancia, todo lo que sea hierro se ve negro, ¿sí? Nosotros vamos a tener con el T2 mapping la posibilidad de cuantificar la concentración de hierro que se encuentra en el miocardio. Este es un caso clínico, fíjense, 24 años, deportista, control precompetitivo, ¿sí? Le hacemos un T1 mapping y hay una infiltración heterogénea, con el T1 mapping nos está diciendo que hay algo, pero no sabemos bien qué es lo que hay. Cuantificación globalmente también podemos ver directamente, depende de dónde ponga yo el ROI. Fíjense que si yo pongo en el músculo voy a tener una cuantificación, pero si yo pongo en la región donde yo veo que hay un cambio de color, porque hay un cambio del T1 mapping en esta región, voy a tener otra cuantificación. Esa es la cuantificación segmentaria. Y la otra es la cuantificación global del miocardio. Cuando tengo una infiltración global con alguna sustancia que se está metiendo en el intersticio y me lo está aumentando, seguramente el T1 mapping va a estar más alterado que si tengo cuantificaciones segmentarias como estamos en este paciente, por ejemplo. Acá le hice un volumen extracelular. Habíamos dicho que al volumen extracelular hasta 24% a 26% es normal. Este paciente tenía
36%. Valor normal de 24 a 28 para nuestro servicio, ¿sí? Le hicimos el T1 mapping, fíjense, sin contraste, me dio 1240, pero cuando le hago gadolinio me cayó a 527. Y me demarcó las áreas donde mayor concentración estaba teniendo de fibrosis o de los cambios estructurales que estábamos teniendo. Fíjense que con el mismo color, nosotros con el mapping ya podemos ver, y en el mapping basal, en no se utiliza contraste. Definitivamente el T1 mapping fue creada para no utilizar contraste. Todo lo que se hizo después fueron hallazgos sobre la base que era no utilizar contraste con resonancia. Este paciente se hizo un estudio basal por gadolinio, se estimó el tiempo de T1, con el T1 basal, que habíamos un mapping T1, y el volumen extracelular. Esta es la formulita que se hace para sacar el volumen extracelular. No voy a hablar ni profundizar en esto. Se ha visto ya que los pacientes normales, que esta primer columna, grupos controles, tienen alrededor de 1050 de T1 mapping basal. Eso es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Y un volumen extracelular, que vemos acá, los controles, que está alrededor entre 24 y 28, con un promedio que está alrededor de 24. Nosotros utilizamos 24 en línea de corte para un volumen extracelular normal. Pero en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, fíjense a cuánto va, 1150. Se fue 150 puntos arriba el T1 mapping basal. Y cuando hacemos el volumen extracelular, fíjense a cuánto se fue, casi 30%. O sea que nosotros en esta forma podemos tener una diferencia entre los grupos controles y los grupos que tienen miocardiopatía hipertrófica, pero no solamente eso, fíjense la sensibilidad. En los pacientes que tenían genotipo positivo y fenotipo negativo, también tenían de entrada aumentado el T1 mapping, más allá de los normales, y tenían una distribución un poco menos evidente porque no tenían hipertrofia ventricular todavía, pero tenían ya diferencia con los grupos control con respecto a los que no tenían fenotipo positivo y genotipo negativo, que tenían el gen, pero que todavía no habían desarrollado la hipertrofia. Fíjense que ya estamos viendo el mapping con la resonancia nos está arrimando el diagnóstico más precozmente para seguimiento de estos pacientes. Y esto es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nosotros no hacemos nada, no va a depender del que está haciendo el eco, por ejemplo, o del que está haciendo la resonancia en este caso. Nosotros hacemos los cortes, el técnico hace los cortes en los mismos lugares, porque siempre tomamos todo el ventrículo, hacemos 3 cortes en la parte media, basal y apical del ventrículo, y después simplemente medimos con un ROI, que lo ponemos en la parte del septum. Y ahí vemos todo esto. O sea que definitivamente... Sí. Perdóname, ¿y podés diferenciar miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía miocardiopatía hipertrófica de la hipertrofia del deportista? ¿Esto quiere decir? ¿Podés identificarlo con T1 mapping, así como estás? Se puede. Se puede porque generalmente el miocardiopatía del deportista hay una hipertrofia de los músculos a partir de los miocitos, pero también va llevado a un aumento del estroma. Pero no es el estroma que crece. Lo que crece es el músculo y acompañando esto un poquitito el estroma. Entonces el volumen extracelular en los deportistas prácticamente no se modifica. Porque el volumen extracelular sigue constante y va creciendo el miocardio. Va creciendo un poco, pero no tanto. En el paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica, lo que ocurre es un crecimiento de la célula, pero también del estroma. La genética nos lleva a un crecimiento estromático también y por eso generalmente el miocardio va aumentando. Y generalmente es desproporcionada a la perfusión coronaria, por eso tenemos necrosis y parches de necrosis y que se va curando el miocardio. Por lo tanto, cuando nosotros veamos esos parches de fibrosis, con el T1 mapping, con el volumen extracelular, va a ser mayor, porque tenemos necrosis intramiocárdica. Los parches de fibrosis que vemos con el gadolinio en la miocardiopatía hipertrófica son parches de necrosis curadas, son cicatrices de infartos que han tenido el paciente porque el miocardio ha crecido tanto que ha superado la perfusión coronaria. Entonces, el paciente con miocardiopatía del deportista, esto aumenta y después inclusive se ve que cuando le seguimos con resonancia magnética, aunque un T1 mapping tiende a disminuir y también tiende a disminuir todo el volumen extracelular. Es como un paciente normal, pero que no hay aumento significativo del volumen extracelular, ¿sí? Fíjense que acá, cuando no hubo mucha hipertrofia, en los pacientes que tenían fenotipo negativo prácticamente no hubo diferencias con los controles. Lo que marcó la diferencia significativa fue la hipertrofia que tenían estos pacientes, pero porque era una desproporcionada
inclusive a la cantidad de coronarias que tenía, la perfusión coronaria. ¿Ok? Por eso te digo, esto es parte de una charla que la tengo también de miocardiopatías en el deportista, que es, y se ve esto que te estoy comentando en este momento. Bueno, pero también es muy importante decir que una indicación para pedir un T1-mapping en los centros que tengan el software de T1-mapping, que van a ser cada vez más en el futuro, porque evidentemente esto llegó para quedarse, es diferenciar miocardiopatía hipertrófica de la hipertrofia del deportista. Sí, totalmente, totalmente. Esto es más o menos lo mismo lo que hace con la ecocardiografía cuando uno evalúa la función diastólica en el deportista. Uno puede tener hipertrofia importante, pero la función diastólica conservada, strain normal y ¿cómo se llama? El tisular normal, y bueno, uno dice esta hipertrofia es del deportista. Tiende a decir eso. Esto es más o menos lo mismo porque estamos viendo la parte miocárdica. Solamente que nos metemos adentro del miocardio, ¿sí? Entonces acá, fíjate que para diferenciar la miocardiopatía hipertrófica versus la hipertrofia del paciente que es hipertenso nada más, una hipertrófica, lo más sensible es el T1 mapping en milisegundos, que hablamos de 100. ¿Sí? Y el otro es el máximo espesor. Fíjense, en el máximo espesor nos dijo que generalmente si tenemos un espesor muy aumentado, más de 16, 17, eso ya no es por la hipertensión arterial, ahí hay otra cosa que se está metiendo. Entonces lo más sensible y específico es el T1 mapping primero, fíjense dónde está la curvita, muy a izquierda y arriba, en esta curva de Bland-Altman, no es Bland-Altman, en la curva de Rock. Entonces vemos que es lo más sensible ver el espesor y después le hacemos un mapping. Y acá está lo que estábamos hablando. Fíjate, la medición del T1 nativo, del T1 mapping nativo sin contraste, el volumen extracelular con contraste, T2 y T2 estrella. Fíjense cómo está, algunos van a tener disminuido, algunos van a tener leve aumento y otros van a tener aumento severo de todos estos patrones. Acá está tu corazón del deportista chino. Volumen extracelular. El volumen extracelular disminuido. ¿Por qué? Y porque lo que ha crecido es el miocardio, es la célula miocárdica. El estroma lo va a acompañar nada más. Acompaña, pero no hay una hipertrofia o una hiperplasia del estroma. ¿Bien? Entonces vamos a tener generalmente, cuando hacemos la evaluación, el volumen extracelular que va a estar alrededor de 24, 23, 22. Dentro de la normalidad o inclusive un poco menos porque esto es porcentual. ¿Ok? Y así podemos, con este gráfico, podemos evaluar, fíjense que esto es del año 2017, es lo que se está haciendo en la actualidad, si el paciente tiene alteraciones en el T1 nativo y decimos que puede tener disminuido, aumentado o aumento severo. Y el volumen extracelular, T2 y el T2 estrella. Y acá, fíjense, las diferentes patologías en la última columna que pueden estar alteradas o que pueden estar como diagnósticas cuando tenemos estos cambios en los T1 en el mapa. Pero no nos quedamos con eso solamente, sino que actualmente lo que nos están diciendo es que podemos en la miocardiopatía hipertrófica, dependiendo la morfología que estamos viendo o estudiando, saber también el pronóstico. Y esto es porque hay dos tipos de filamentos que se ven afectados generalmente en la miocardiopatía hipertrófica. Estamos hablando de los filamentos finos o los filamentos gruesos. Y da la casualidad que, para que les quede en la cabeza, cuando hablamos de alteración del filamento grueso, cuando tenemos un septum muy grueso, como se ve acá a la derecha, ¿ven? Septum muy grueso, escasa fibrosis, y esto está alterado el filamento grueso. Mientras que si en lo que estamos alterados el filamento fino, vamos a tener el miocardioma fino y van a ser las miocardiopatías hipertróficas apicales, por ejemplo, con importantes parches de fibrosis. Ambos van a tener dilatación y disfunción diastólica, pero más van a disfuncionar la dilatación, van a disfuncionar con disfunción diastólica los pacientes que tienen alteración en el filamento fino que los que tienen el filamento grueso en las miocardiopatía hipertrófica clásicas, que vemos nosotros obstructivas. Fíjense que estas van a ser trifásico, el llenado filoventricular, van a tener más compromiso apical, y la extensión de la fibrosis va a ser mucho más marcada en estos pacientes. Y esto nos van a decir que van a tener una evolución diferente si tenemos una alteración de los filamentos finos que la alteración de los filamentos gruesos. Unos van a ir generalmente estos parches de fibrosis aumentando y van a terminar dilatando el ventrículo con un remodelamiento negativo. ¿Ok? O sea que estos pacientes que tienen miocardiopatías con mayor parche de fibrosis y menores grados de hipertrofia van a tener peor pronóstico que las miocardiopatías hipertróficas obstructivas que estábamos viendo adecuadamente, que estamos viendo hasta ahora. Los parches de fibrosis que nosotros medimos con gadolinium los pueden ver acá perfectamente bien,
y generalmente, como les dije, aparecen en las regiones más hipertróficas. Fíjense que estos parches de fibrosis aparecen acá o aparecen acá, donde tenemos más hipertrofia. No aparece en la cara anterior y no aparecen en la cara lateral. O sea que definitivamente estos parches de fibrosis, la causa es en la hipertrofia desproporcionada para la densidad coronaria que estamos teniendo en esos puntos. Generalmente la pieza anatómica sigue los hallazgos de la fibrosis vista por resonancia. Fíjense, acá esto es fibrosis por resonancia, lo marcamos con resonancia y la pieza anatómica cindida, esto era en cerdo, si no me equivoco, tenemos toda la misma zona que estábamos viendo con resonancia magnética. A los eventos primarios, nosotros sabemos que los pacientes que tienen gadolinio positivo marcando estos faches de fibrosis van a tener peor evolución en sobrevida y peor evolución en la insuficiencia cardíaca. O sea que el solo hecho de tener fibrosis a nosotros nos dice que este paciente va a tener peor pronóstico. Por lo tanto, eso que habíamos visto al principio, cuando vemos una ecocardiografía con hiperrefringencia en la región hipertrófica, estamos diciendo ya este paciente va a tener peor pronóstico que si no lo tuviera. Hay que seguirlo más de cerca, hay que hacerle holter, y si es deportista, con más razón. La fracción de eyección va a ir cayendo dependiendo de los parches de fibrosis. Cuando mayor tengamos, peor es la fracción de eyección en la evolución del normal. Y hay puntos que yo veo que inclusive hoy se siguen haciendo informes de resonancia, en los cuales nosotros decimos que en la región inferior, en los puntos de unión entre el septum y la cara anterior y el septum y la cara inferior, aparecen regiones, fíjense, ¿no es cierto?, con puntuales, con gadolinio, captación de gadolinio precoz. Y uno decía, esto puede ser edema, esto puede ser fibrosis, pero en realidad estos son criptas ventriculares donde queda atrapado el contraste en las secuencias precoces. Y en las secuencias tardías sigue apareciendo y desaparecen durante la sístole. O sea que las criptas están muy asociadas a la miocardiopatía hipertrófica y estos parches de fibrosis por ahí no son fibrosis, sino son atrapamiento del gadolinio en estos pacientes. Ahora bien, si nosotros empezamos a mirar y vamos a ver que hay pacientes que por ahí no nos llama la atención, ¿sí?, en la ecografía, porque justo la punta se nos pierde y vemos que el paciente está estudiado con por ejemplo, venía estudiado por insuficiencia aórtica. Ahí vemos el jet de insuficiencia aórtica y nos estábamos olvidando de ver la punta. Y en la punta ya tenían hipertrofia, pero cuando lo hacemos gadolinio, este paciente tiene todo negativo, todo negro. No veo nada de gadolinio en la punta, ni en la cara anterior, ni nada como que me diga que tiene fibrosis o parches de fibrosis. Entonces, este paciente puede aparecer como un hallazgo y no va a tener la misma implicancia de un paciente que puede estar pensándose en ponerse un cardiodefibrilador. La ausencia de fibrosis nos pone ya en una posición de seguir estos pacientes, evaluándolos, pero ya de menor riesgo. El no fibrosis es un muy buen indicador de evolución. ¿Y cómo hacemos los diagnósticos en las miocardiopatías que son más complejas? Porque las miocardiopatías de la punta no suelen ser tan fáciles. Y yo he visto que esto puede ser una miocardiopatía restrictiva, sí. Puede ser una miocardiopatía con hipertrofia apical, sí, también. O una miocardiopatía dilatada, porque los segmentos basales adquieren mayores dimensiones que los segmentos apicales. Es normal, porque tenemos ya la miocardiopatía hipertrófica está acortando y aumentando la presión apical por la hipertrofia, entonces todo el esfuerzo lo está haciendo los segmentos basales. Y cuando medimos, tiene un diámetro, por ejemplo, 58, 59, 60 en los segmentos basales. Pero tenemos que hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que con la resonancia se ve también. ¿Qué tenemos que tener ahí? El haz de espadas. Esto es lo que generalmente se describió primero con la parte de hemodinamia que veíamos cuando teníamos el haz de espada, el signo del haz de espada. Yo no entendía por qué el haz de espada. Dice que el haz de pic se denomina haz de espada cuando en las cartas inglesas. Entonces, esto que es de francesa, perdón, este es el haz de espada y esta misma imagen, fíjense que es lo que estamos teniendo. Busquen siempre la puntita del ventrículo para hacer el diagnóstico de miocardiopatías hipertróficas, porque ahí estaba bastante complicado por ahí, pero cuando tengamos de esta forma vamos a ver que la hipertrofia ha generado mucho crecimiento en la punta, pero aún así sigue manteniendo la forma del haz de Piscas. O sea que este signo ha cobrado importancia cuando uno tiene que saber si esto es un tumor, por ejemplo, apical, o si queremos saber si tenemos fibrosis en esta puntita, esto no es una endomecardiofibrosis, pueden hacer ese diagnóstico diferencial también, y la forma es lo que nos está diciendo. Fíjense acá cómo se ve inclusive los redonditos que estamos viendo acá, esto es increíble, también aparecen en nuestra imagen
de resonancia magnética. O sea que las miocardiopatías hipertróficas, cuando van creciendo y comprometen más del 50% del ventrículo, la disfunción diastólica se hace evidente clínicamente. O sea que estos pacientes van a empezar a tener mucho más síntomas y van a terminar por ahí con una fibrilación auricular muy sintomáticos, y hay que pensar, dependiendo de la edad, muchas veces en un trasplante cardíaco. Otro paciente, el mismo, fíjense, nuevamente, haz de picas, puntita. Tengo puntita, tengo puntita. Significa que esto que está ocupado en la punta es una miocardiopatía hipertrófica apical. ¿Ok? Ricky, sí. Veo que tenés muchas noches de póker. ¿La línea negra que estás viendo acá es interfase, es real o no? Sí, sí, es real. Es real. Esos son puntos de fibrosis de los músculos papilares. Ahora te voy a mostrar por qué yo llegué a esta conclusión. Porque esto aparecía muchas veces y me pasaba, tenía que dejar de jugar al póker para ir a pensar por qué aparecía esto. Entonces a la noche me ponía a estudiar y empecé a basar mis pacientes. Sí, y sí. pacientes de este tipo. Está muy bien, está muy bien. Entonces me dije, ¿cómo vamos a hacer para analizar estas cosas de la punta? Porque en realidad eran problemas de la punta, donde Neco no alcanza, y así fueron las preguntas que me hice. Entonces la duda de visualización de la punta era para todo. Y los espesores parietales más allá del septum es lo que uno tiene que ver, fundamentalmente. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace resonancia, como cuando uno hace tomografía, el punto más fino del ventrículo es la punta. Es milimétrico. Fíjense acá, esto lo van a ver siempre. La punta ahí es lo más fino que tenemos. No existe prácticamente una cantidad. Fíjense en resonancia, lo mismo. Lo más fino de todas las paredes vamos a tener en la punta. Seguramente en el desarrollo embrionario, cuando el tubo recto, el tubo cardias, gira y forma el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, eso hace que eso quede muy finito. Y eso hace que la punta es muy fina. Siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando nosotros tengamos una punta más gruesa que lo normal, pensemos que hay algo. Entonces en la ecocardiografía muchas veces no podemos ver bien, en este puede ser que estemos cortando mal. Claro, ¿por qué? Porque la punta del ventrículo generalmente va hacia abajo al final en el ápex. Fíjense que si yo corto un muy buen 4 cámaras, la punta del ventrículo va a estar abajo. Voy a estar viendo un foreshortening. El foreshortening que están tan de moda ahora es que no estoy cortando la punta, la estoy cortando arriba. Entonces la punta finita no la estoy viendo. ¿Ven ahí? La punta finita no la estoy viendo. Tengo que buscar la punta, y la punta tiene que desaparecer en sístole y ser lo más fino de todas las mediciones que hemos tenido. Cuando uno tiene algo en la punta, puede ser una endomiocardiofibrisis, puede ser una ectasia sanguínea, puede ser un trombo, o puede ser una miocardiopatía hipertrófica apical. Todo eso puede ser. La resonancia magnética nos da la posibilidad de estudiar cada una de estas patologías por sí mismo. Entonces, cuando veamos algo en la punta, el espesor de la punta es milimétrico, desaparece en sístole, y toda normalidad que nosotros veamos en la punta puede ser anormal. Tomemos esos puntos importantes para la evaluación. Ante la duda, la visualización de la punta ventricular, los espesores más allá del septum tienen que ser evaluados. Y tienen que decir fundamentalmente por qué la hipertrofia ventricular sin causa aparente puede estar en la punta y podemos analizarlo. ¿Cómo analizamos con ecocardiografía? Midiendo todos los espesores de la punta en bidimensional. Muchas veces tenemos la costumbre de hacer la medición del septum únicamente en modo M y asumimos que el septum es igualito en todo el ventrículo, y no es así. Generalmente eso es un segmento y lo tenemos que hacer como en este caso, en 4 cámaras y en eje largo o todas las veces. Esas mismas mediciones las hacemos con ecocardiografía, las hacemos con resonancia y las hacemos con tomografía, para ver cuál es el espesor real que está teniendo. Este paciente, fíjense, mujer, 49 años, con cambios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular y T negativo. Lo típico que vemos nosotros. Hipertensión, dislipemia, disnea, dolor, o sea que ya tiene varias cositas como para tener algo grado de hipertensión, pero también de hipertrofia, ¿no? Le hacemos el eco, le hacemos la resonancia. Fíjense lo que tenía. Una gran hipertrofia ventricular en los segmentos medio apicales. Esta hipertrofia nos da aumento de la masa miocárdica, por supuesto. Acá tenemos 284 gramos de masa miocárdica y vemos que la disfunción diastólica, al tener más del 50% comprometido el ventrículo, era lo que le estaba dando la disnea a este paciente. Cuando nosotros hacemos la clasificación de volúmenes ventriculares, ponemos, un programita que hay de
¿cómo se llama?, de Excel, en la cual nosotros cargamos los datos de volúmenes y me va a dar el índice de los mismos volúmenes en fin de diástole, fin de sístole, fracción de eyección de ambos ventrículos, si querramos. Cuando vemos que esto supera lo normal, ahí tenemos que empezar a analizar más. ¿Y qué vemos en estos pacientes? La ecocardiografía ya nos dice a nosotros que tenemos hipertrofia ventricular, ¿sí?, con aumento, fíjense acá, ecografía, empezar a mirar, yo tengo aumento más refringencia en el septum. Esto pueden ser parches de fibrosis. Le hacemos strain 8%. O sea que definitivamente hay una caída importante en la alteración motilidad intramiocárdica. 8% de strain, una deformación muy pobre. Cuando le hacemos la resonancia tenemos hipertrofia, generalmente en la cara lateral apical, y el septum importante. Y cuando le hacemos contraste, fíjense, 51 gramos de fibrosis se sacó por resonancia, que comprometía el 13% de la masa total del miocardio. Entonces, con eso pudimos hacer el diagnóstico que este paciente, esta mujer, lo que estaba teniendo era una miocardiopatía hipertrófica con una alteración estructural que lo habíamos visto con el strain, combinando ya dos métodos, ¿no es cierto?, y con los parches de fibrosis que eran consecuentes con esta caída tan importante del strain en un paciente con una hipertrofia ventricular. Acá tenemos otro paciente, fíjense, dos pacientes diferentes. Tenemos que ver siempre entonces cómo tenemos los cambios electrocardiográficos, son esenciales. Esto muchas veces nos tira el diagnóstico para un lado o para otro. Tenemos que ver qué grado de hipertrofia tiene y tenemos que ver fundamentalmente el strain para ver si esto coincide con los segmentos que nosotros estamos viendo hipertróficos con resonancia. Pero no es todo así, porque si yo veo a este paciente que tiene 49 años de dolor precordial, y los muestro, sí, tenemos una ecocardiografía de esta forma, deterioro de la función ventricular de grado leve, pero cuando entro a mirar, veo que tiene hipertrofia en la cara lateral apical, ¿cierto? Esa hipertrofia tenía más de 13, entonces estábamos considerando que tenía 18, 16, que este paciente, estos cambios que estaba teniendo, eran definitivamente una miocardiopatía hipertrófica, porque uno tiene la tendencia, ahí cuando uno va al cine, y sale de una película de karate, parecemos que todos somos frulí, ¿no? Entonces acá cuando estamos viendo resonancia magnética y esto es de miocardiopatía hipertrófica, un septum, una pared lateral 18, septum de 16, es una miocardiopatía hipertrófica. O sea, tenemos la tendencia a seguir a lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasó? Este paciente después se hizo un strain, y el strain me dio una caída muy importante en los segmentos donde yo tenía la hipertrofia, apicales. Eso no es común en la miocardiopatía hipertrófica apical, con una caída global del 13% del strain global. Este paciente le hacemos el electro y era un electro prácticamente normal, ¿sí? Este electro prácticamente define que el paciente no tiene una miocardiopatía hipertrófica. Entonces se empezó a indagar que había sido que este paciente había tenido un shock eléctrico muy importante que había desencadenado una miocarditis con un proceso inflamatorio, y eso había provocado un proceso de hipertrofia ventricular justo en los segmentos donde estábamos viendo. Entonces este paciente, fíjense que muchas veces el electro es lo que nos está definiendo para atrás lo que estamos viendo con los diferentes métodos, aún con la resonancia magnética. Entonces eso es lo que vamos, ¿creemos lo que vemos con resonancia? Sí, pero siempre coincidan con los otros métodos que muchas veces el electrocardiograma es más sensible para él. Después tenemos las medios ventriculares, todo un tema. Las hemicardiopatías medioventriculares, fíjense, son las que además aneurismas apicales dan, por una cuestión mecánica normal. Cuando el ventrículo se contrae, aumenta la presión en la parte media ventricular y la parte distal aumenta la presión en la zona del aneurisma. Cuando lo hacemos gadolinio, vamos viendo, y esto es una constante, siempre vemos, cuando tenemos hipertrofia en la parte media, vamos a tener el aneurisma con flujo lento adentro del aneurisma y a su vez con marcación de gadolinio por los parches de fibrosis del aneurisma apical. Acá se puede ver el aneurisma apical con disquinesia, motilidad que nos está aumentando la presión acá. Por lo tanto, estos pacientes, si queremos solucionarle el problema y estén arritmias, habría que ver la forma de disminuir la presión medioventricular, no tanto como ponerle un cardiofibrilador, porque esto va a seguir teniendo y va a seguir creciendo. Si sigue aumentando acá, la presión va a seguir aumentando en la punta. Por lo tanto, es muy importante ver qué es lo que estamos para hacer para el tratamiento en estos pacientes. Y acá vienen unos puntos que a vos te gustaba, Chino. ¿Qué pasa con la hipertrofia ventricular? Si nosotros tenemos un deportista o si no es no deportista. Si el paciente es deportista, se le hace un ecodoppler. Si no tiene disfunción diastólica, un corazón de deportista. Pero si tiene disfunción diastólica, ahí empezamos a llenarnos de preguntitas. Si el paciente no es deportista, hay que hacer el electrocardiograma.
Si tiene alto voltaje o T negativas, como habíamos dicho, puede ser una miocardiopatía hipertrófica, la mayoría de las veces, o una hipertensión arterial si el paciente la tuviera. Pero si tiene bajo voltaje, hay que pensar en las otras infiltrativas. Fíjense acá, paciente, deportista, 22 años, disnea progresiva, empieza con electrocardiograma en pregimnasia, le hacemos y te encuentran con todos estos parámetros. Acá uno ya dice, bueno, acá tenemos una miocardiopatía hipertrófica porque hay signos de isquemia con 20 años, 22 años, deportista, pero deportista realmente de jugar toda la semana al pádel. Diagnóstico diferenciales, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica o una cardiopatía del deporte. Le hacemos la ecografía y bueno, dio una aurícula izquierda más grande que lo normal, era lógico, como los deportistas, ¿sí? Fracción de eyección, acortamiento bien, todo bien, y este es el ecocardiograma. Ventrículo chico, con muy buena función ventricular. Pero, fíjense el ecocardiograma ya lo que nos estaba diciendo. Había como una fibrosis subendocárdica en la parte medio apical del septum. Y cuando le hacemos resonancia magnética, vemos que tiene unos parches de fibrosis en todo el subendocardio septal y en la cara lateral subendocárdica. ¿Ok? Entonces acá empezamos a decir, pero acá estamos teniendo otra cosa. ¿Por qué un paciente de 22 años empieza a tener estos parches de fibrosis? Le hacemos la resonancia y encontramos que la función ventricular estaba exactamente lo que nos dijo la ecocardiografía, pero que tenemos parches de fibrosis, hipertrofia importante del septum que también compromete, y esto es lo que te decía Chino, fíjate el compromiso del ventrículo derecho de este chico. Este compromiso ventricular de la pared libre del ventrículo derecho medio apical, que sumada a la hipertrofia del septum interventricular, me estaba dando que esta aurícula derecha estuviera más grande inclusive que la aurícula izquierda. Y fíjate el septum interauricular cómo se abomba hacia la izquierda. O sea que las presiones que estábamos teniendo del llenado del ventrículo derecho eran muy altas, estaban haciendo que el septum me esté abombando hacia la cavidad izquierda. Cuando le hacemos la secuencia de T2, para ver con resonancia si lo que estábamos teniendo era edema, vemos perfectamente bien que el aumento de la intensidad está en la parte septal, sobre todo septal inferior, mientras que en la cara lateral no teníamos nada. Cuando le hacemos el gadolinio tardío, vemos que hay unos parches de fibrosis en el mismo territorio donde nosotros teníamos el proceso inflamatorio. Entonces, cuando nosotros vemos que esta cuantificación, los parches de fibrosis estaban en la cara inferior, le dijimos que sí, que puede seguir, porque somos de la escuela de Araceli, nosotros somos bastante permisivos en ese sentido, le dijimos que sí, que puede seguir, pero tiene que controlarse con resonancia. Y esos parches de fibrosis, le marcamos la fibrosis, y veíamos que estaban subendocárdicas metidas en el ventrículo con una hipertrofia que iba aumentando con el tiempo. Tanto iba aumentando con el tiempo que en el año 2016 le hicimos la primera resonancia, 2017, 2018, 2019, y fíjense cómo el ventrículo, la masa iba aumentando, pero también los parches de fibrosis iban aumentando. Y se iban cambiando morfológicamente, lo que nos iba diciendo que el paciente iba teniendo mayor probabilidad de tener descompensación. El año pasado, él jugando me dicen, yo hace mucho tiempo que juego al pádel, pero nunca me mojo todo como me mojo ahora. Llegaba agua y me mandó una filmación en el WhatsApp donde las zapatillas eran, él caminaba y hacían burbujitas, y totalmente mojado. Digo, no, lo que estaba teniendo este chico era una descompensación. Mientras estaba haciendo gimnasia, él estaba teniendo una insuficiencia cardíaca muy importante que hacía que tenga una diaforesis tremenda. O sea que indudablemente este chico teníamos que hacer todo esto, es lo que lo habíamos evaluado. Fíjense, el strain que había tenido este chico era del 12.5%, muy alterado. Los cambios estructurales de gadolinio y el T2 nos habían dicho que nosotros podía tener otra patología que está comprometiendo 22 años. Decíamos una hipertrófica o una amiloidosis juvenil. Entonces, le hicimos todos los estudios, me daban negativa. ¿Qué hicimos? En vez de un estudio genético, nos fuimos y le hicimos estudios a los padres. Y ahí encontramos que el padre, con 56 años, tenía una miocardiopatía hipertrófica apical, con un strain global del 14%. Una onda E muy alta, un patrón restrictivo, y una onda E tisular muy bajita, de 5 centímetros por segundo. O sea que hicimos el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica en un paciente por resonancia, mirando a la familia y terminando el estudio con un eco. Así que por eso, Chino, vos me decís que yo soy fanático. Yo soy fanático de los métodos, para llegar a un diagnóstico, a una certeza. No nos tenemos que encerrar y hacer todo. Este es un paciente lo que tenía una miocardiopatía hipertrófica familiar.
y como es hijo único no le pude seguir estudiando a toda la familia de hijos, ¿no? Pero es así. Próximo tema, miocardiopatía restrictiva. Si este paciente hubiera dicho... Espera. Próximo tema, espera. No. Me cuesta mucho, digamos, interrumpirte porque tu clase es fantástica. Pero algunas preguntas de este tema antes de pasar a otro. Así lo acabamos. Uno de nuestros colegas nos pregunta si en caso de tener, bueno, creo que lo acabas de responder, ¿no? En caso de tener un genotipo positivo y fenotipo negativo, si le dejás hacer deporte, yo creo que sí, porque evidentemente si a este último lo dejaste hacer deporte, yo creo que a un genotipo positivo y fenotipo negativo lo dejás hacer deporte y lo controlás. Sí. Yo creo que eso ya está respondido. Segunda pregunta, si tenés una valva anterior elongada, mayor de 24, 28, 30 milímetros y tenés criptas, ¿cómo lo informás? No tenés hipertrofia desde el punto de vista de aumento de espesor parietal, ni tampoco realce, y T1 mapping normal. ¿Cómo lo informás? ¿Solamente con criptas y con valva anterior elongada? No, yo generalmente cuando hago, informo lo que veo. Eso aprendí de la gente que hace imágenes. Dice, cuando no sabes bien qué es lo que tenés que poner, informá lo que ves. Entonces, yo creo que tenés que poner eso. Se pone una válvula anterior elongada y se observan criptas basales. Estos hallazgos suelen ser altamente compatibles con miocardiopatías hipertróficas, posiblemente de la fenotípicamente ondulante. Esas, las fenotípicamente ondulantes, son las que aparecen primero la miocardio no compacto, por ejemplo, después se va compactando. Pues eso ya son estudios que nos ha hecho un caso muy interesante el doctor Raúl Cairé, en el cual él era un paciente que nació con miocardio no compacto, lo pusieron como miocardio no compacto, estaba por trasplante para miocardio no compacto, se fue compactando, se compactó y después terminó, normalizó primero, después se terminó como miocardiopatía hipertrófica y creo que fue a trasplante, pero por la miocardiopatía hipertrófica. O sea, ese se llama fenotípicamente ondulante, comienza como una cosa y termina como otra. Entonces, si nosotros vemos criptas muy marcadas en un paciente y válvula elongada, y vemos cosas que nos hacen pensar que se asocian a miocardiopatía hipertrófica y el paciente joven, tenemos que deformar eso y decir, se sugiere nueva resonancia por medición de masa y volúmenes y espesores parietales dentro de 1 año, 2 años, lo que vos quieras, para evaluar la presencia de este tipo de miocardiopatías en curso. Perfecto, muy bien. No hay que enfermarlo, yo creo que eso es lo más importante. Primus non nocere, decían ya los griegos. Sí. Otro colega de Buenos Aires nos pregunta, soy yo, nos pregunta, ¿mostraste edema recién en una patología muy crónica como es la miocardiopatía hipertrófica? Mostraste un T2 mostrando edema en la zona de necrosis. ¿Puedes explicar esto? ¿Por qué tiene edema un paciente con patología crónica? ¿Es que está haciendo la necrosis en el momento? Lo que estamos viendo, y es lógico como sentido común, es que no todo ocurre como el infarto. En el infarto nosotros tenemos, se tapa un vaso y automáticamente se provoca una isquemia. Esa isquemia, si es importante, lo primero que ocurre es una dematización, porque aumenta por la isquemia vasodilatación, aumenta la permeabilidad de membrana, la cantidad de líquido empieza a entrar adentro de la célula se llena de líquido también, el espacio intersticial se llena de líquido, hay un edema. En todo proceso que nosotros estamos teniendo, de formación o deformación, nosotros vamos a tener edema generalmente. En estos procesos, en este chico, en el cual teníamos una miocardiopatía hipertrófica, era deportista, en el cual estamos poniendo generalmente, como habíamos visto anteriormente, la isquemia en un punto extremo, porque tenemos una hipertrofia que está superando la concentración de microcirculación coronaria, vamos a tener un efecto edematoso en su etapa evolutiva. Por eso estos pacientes, seguramente, si le hacemos un PET, vamos a tener PET captante en esos segmentos, porque son procesos inflamatorios y de regeneración. Proceso inflamatorio y de regeneración. No viene solamente la fibrosis en un fibroblasto y hace ¡pum!, formo fibrosis. Tengo que tener la isquemia, tengo que tener el edema, tengo que tener el sufrimiento miocárdico, tengo que tener todo eso. Y después empiezan los fibroblastos a migrar y empiezan los macrófagos tratando de limpiar eso, todo un proceso inflamatorio que está desencadenado. Y eso lo estamos viendo con resonancia. Por eso, las áreas donde nosotros tengamos, como en este chico, edema, y si tenemos una taquicardia ventricular, que muchas veces
nos mandan por arritmias ventriculares importantes, coincidentes con la zona edematosa, tenemos que tener cuidado porque por ahí esa zona edematosa se soluciona el problema, desaparece el edema y desaparece la arritmia. No tendríamos que estar poniéndole un cardiodefibrilador, porque tenemos un proceso de regeneración inflamatorio isquémico que está pasando en ese lugar. Entonces, fíjense. Me parece muy interesante como área de investigación. Si encontrás edema, entonces, en una miocardiopatía hipertrófica, ¿no hay que darle antiinflamatorios en ese momento para que tenga menos edema? Porque el edema seguramente le va a traer más necrosis. Lo que pasa es que ahí el problema no es el edema ni es el proceso inflamatorio. El problema que tenemos ahí es la insuficiencia coronaria de la microvasculatura para semejante desarrollo miocárdico. Acuérdense que lo que primero está aumentando ahí es el miocito, la cantidad de miocitos, o sea, todo está aumentando y eso tiene que ir suplido por una cantidad de desarrollo de la parte vascular. La miocardiopatía hipertrófica lo que ocurre es que supera la capacidad de desarrollo de la microvasculatura. Entonces empezamos a tener isquemia, pero por falta de microvasculatura. Entonces el problema acá es el exagerado crecimiento que estamos teniendo del miocardio. No, ni la isquemia en sí misma, no le vamos a dar un vasodilatador, porque podemos decir que un vasodilatador tendría que mejorar o algo así. No, tampoco. Ni el proceso inflamatorio, que es simplemente lo que nos está mostrando este proceso de sufrimiento miocárdico. O sea que generalmente acá lo que tenemos que ver, fundamentalmente, es si este crecimiento va a formar parches de fibrosis y esas parches de fibrosis nos van a dar la microcirculación, está provocado por la microcirculación arterial. Perfecto. El edema, entonces, como menciona acá recién el doctor, como Alejandra Espina, el edema es reactivo, muy bien, pero me parece muy interesante que lo puedan ver desde la resonancia. Doctor Lowenstein. Disculpe que lo interrumpa a Ricardo, realmente es el médico más pensante que he conocido y realmente deja las cosas tan claras que me presentan muchas dudas, que después las podemos llegar a plantear. ¿Por qué si la fibrosis es tan importante no está como factor pronóstico en las guías, por ejemplo? Claro. Entre otras cosas. Pero no, con respecto a la isquemia, es muy interesante y no hay muchos estudios de estudiar la microcirculación. Nosotros podemos estudiar la microcirculación con la reserva coronaria, un estudio muy poco pedido, y se sabe que una reserva coronaria disminuida, menos de 2 en la miocardiopatía hipertróficas obstructivas, aumenta 10 veces los eventos. Así que miren la importancia que tiene la isquemia, lo que acaba de explicar Ricardo, y lo poco que valoramos en la práctica diaria el fenómeno de la microcirculación. Solamente eso. Que siga Ricardo, porque No, es imperdible. Es realmente fantástico lo que decís, es realmente así. La reserva coronaria nos dice muchísimas otras cosas más allá de lo que uno piensa que es simplemente la reserva coronaria. No, hay que ver en el paciente, en el lugar, en qué es lo que estamos buscando y para qué estamos buscando, ¿no? Es fantástico, la reserva coronaria me encanta. Definitivamente. Bueno, sigamos. Bueno, pasemos a las infiltrativas restrictivas. Nuevamente, paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección normal, espesor parietal aumentado. Ya dijimos que hicimos todo el estudio para la miocardiopatía hipertrófica, y vamos a ver qué pasa cuando el paciente descartamos que tiene una hipertrófica, pero pueden ser dos cosas. Puede ser la amiloidosis o otra que tenga una infiltración miocárdica. Dentro de las primarias infiltrativas, fíjense que vamos a tener miocardiopatía de depósito y por aumento de la fibrosis. Fíjense que están marcados de dos formas diferentes. La amiloidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Hudler, todo patologías raras que lo ven muchos los pediatras, nosotros por ahí ya no lo vemos. Glucogenosis, la sarcoidosis. Y por aumento de la fibrosis, post-trasplante cardíaco, pseudoacenoma elástico, esclerodermia tóxica, física e intoxicación. Fíjense que son demasiadas como para hablarlas todas en un mismo punto. Entonces tendremos que empezar a ver cuáles empezamos, de dónde nos prendemos. Porque tenemos un paciente ahora que tiene hipertrofia, pero que tiene las aurículas grandes. Entonces, ¿cómo podemos en nuestro cerebro empezar a pensar? Y dice, si el paciente tiene menos de 13 años, menos de 30 años, y puede ser una enfermedad genética porque está agarrando de joven, puede ser una amiloidosis, y dentro de las amiloidosis alguna genética. Sobrecarga de hierro, proteína, glucógeno o radiación. Todas estas, menos de 30 años. Y si tienen un anciano, más de 65, esta diapositiva la voy a ir cambiando a medida que yo vaya cumpliendo años. Le cuento, chicos, así que no me la tomen en cuenta. Pero pongamos más de 65, pueden ser idiopáticas, amiloidosis senil,
sobrecarga de hierro o radiación si el paciente ha tenido un problema de un cáncer, por ejemplo. La sarcoidosis la tenemos que pensar en todas las edades, porque es definitivamente, no nos podemos catalogar por una edad porque no tenemos una prevalencia. Acá tenemos paciente, por ejemplo, sospecha de una miocardiopatía restrictiva, estaba todo perfectamente bien, pero ¿qué pasa? Le hacemos así, tenemos estas tremendas aurículas, derecha e izquierda, con el ventrículo fracción de eyección 58%. Entonces se nos abren todas las luces, tic, 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 tic. Acá hay una restrictiva. Yo creo que eso lo pensamos todos sin lugar a dudas. Volumen, fíjense, 61 mililitros por metro cuadrado, cuando es normal, arriba de 34 mililitros por metro cuadrado, es anormal. Fibrilación auricular, porque esa aurícula está tan dilatada que ya se fibrila, termina fibrilándose, pierde la patada auricular, aumentan los síntomas. Eso ya lo sabemos. Fíjense, un E' de 15. Entonces tenemos todo este paciente, ¿dónde vamos a ir? Pensamos que puede ser una restrictiva por aumento de las presiones auriculares, y vamos a hablar primero de la primera que tenemos que hablar, la endomiocardia fibrosis. Pero ¿por qué me centro en esta patología? Porque es la patología infiltrativa más extendida en el mundo. Y eso es una cosa que por ahí uno no se da cuenta, que tenemos que pensarla mucho más frecuentemente que la que la estamos pensando ahora. Otros nombres, endomiocardia fibrosis, endomiocardia fibroplástica de Loeffler, y tiene fases evolutivas que nos han dado nombres diferentes. La fase inicial o necrótica, que es lo que cursa generalmente con eosinofilia, una fase trombótica, enfermedad de Loeffler, fase fibrótica, cura con enfermedad de Davis, y el compromiso cardíaco puede ser el 50% compromete las dos ventrículos, el 40% solamente el ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho únicamente está comprometido, cuando es único, en el 10%. Significa que el 90% de los pacientes va a tener el ventrículo izquierdo comprometido. Después tenemos que buscar las causas teóricas, generalmente la causa parasitaria, porque está la malaria, el estreptococo, filariasis, quitosoma. Generalmente a favor de esto están que hay una alta prevalencia en países que tienen endomiocardia fibrosis, y hay y que son generalmente disparadores de eosinofilia. Los parásitos, todos saben que tenemos un eosinófilo alto, pensamos en parásitos, en nuestra zona por lo menos, porque estamos todos parasitados. Pero hay cosas que van en contra. Hay países sin estos parásitos y que también tienen endomiocardia fibrosis, y que se han encontrado pacientes que se ha hecho el diagnóstico de endomiocardia fibrosis y no se ha descubierto nunca un parásito que lo haya desencadenado. La eosinofílica es la otra causa. Fíjense, porque provoca la miocarditis eosinofílica, que es muy parecida a la endomiocardia fibrosis, y los eosinófilos de por sí, si tenemos eosinófilos dando vuelta, atacan el corazón. Entonces esos dicen, bueno, hay una causa eosinofílica, pero también vemos que hay bajos niveles eosinóficos en la endomiocardia fibrosis. Muchas veces, lo primero que le hacemos eosinófilo y dan negativo, y eso es una cosa bastante habitual. Y que en algunas biopsias que vamos directamente a buscar adentro no se han encontrado eosinófilos. Por lo tanto, eso va en contra, está también como causa desencadenante de la endomiocardia fibrosis. La dieta, se ve que en los pacientes, cuando hay déficit vitamínicos en algunos países, estos generalmente tienen, en países que tienen mucha endomiocardia fibrosis, y estos déficits vitamínicos de por sí dañan el miocardio. En contra, que hay países que andan perfectamente bien en sus dietas y siguen teniendo endomiocardia fibrosis, y no hay una evidencia sana a favor. La genética lo mismo, hay etnias y familias que tienen endomiocardio fibrosis, se ha descrito, y en contra que no existe una fuerte asociación cuando la analizamos. En la ecografía, ¿qué es lo que nosotros primero vemos? La dilatación, como habías dicho, y acá vemos algo en la punta. ¿Se acuerdan que les había dicho? Cuando nosotros pensemos que hay algo en la punta, pensemos que hay algo. O sea, no es un artefacto ni nada. Y lo que vemos acá, esta sombra oscura que está tirando, es una fibrosis importante o una calcificación. ¿Qué tenemos que buscar en estos pacientes? Dilatación auricular, ventrículos pequeños, fracción de eyección conservada, distensión de las venas cavas y los signos de disfunción diastólica ventricular, sistodiastólica proletisular o hipertensión pulmonar secundaria porque dio la D. Bueno, esto no vamos a hablar porque esto es de resonancia, pero ustedes todos lo saben y pueden buscarlo porque todo esto sabe más que yo, inclusive en la parte ecocardiográfica. ¿Cómo vemos con resonancia? La ecocardiografía vamos a ver una estructura subendocárdica que compromete todo el subendocardio en la parte medio apical general. Y cuando le hacemos una perfusión con resonancia, nosotros vemos que el gadoliño, le ponemos en bolo, y vemos como el gadoliño llega a todo el miocardio, menos al subendocardio, que es donde se encuentra esta estructura, ¿ven?, que tira ecos hacia abajo. O sea que la región con perfusión va a estar coincidente con la región donde nosotros tenemos algo en el ventrículo medio apical. La resonancia magnética nos va a dar una imagen, por ejemplo, en este caso, de 2 cámaras, eje largo. Vamos a ver la punta,
que uno me puede decir, pero es una hipertrófica. Fíjense que hay hipertrofia apical. Pero acá, cuando lo hacemos gadolinio, nos encontramos con una estructura que agarra el endocardio y impide que el ventrículo eso se distienda en diástole. Diagnóstico diferencial, una miocardiopatía hipertrófica con trombo o una miocardiopatía restrictiva con fibrosis intramiocárdica. Cuando veamos esta plastificación, y ese yo creo que fue el tema, la terminología que más me impactó cuando la leí, plastificación subendocárdica, es como un plástico que recubre el subendocardio e impide que este ventrículo se dilate normalmente. Cuando le hago la captación tardía con gadolinio, vamos a tener esta imagen. El subendocardio con fibrosis compromete todas las caras, todo el subendocardio. No es un segmento como una necrosis subendocárdica como el infarto. Está comprometiendo todas las caras, envuelve y plastificación ventricular. Y vemos, a su vez, en el adentro, en el interior, imágenes oscuras donde el gadolinio no llega. Donde el gadolinio no llega en estas imágenes apicales sobre una estructura bastante rígida como es este parche de fibrosis, es trombo. O sea que tenemos dos líneas, una línea blanca con trombos en su interior, e inclusive se ve un proceso como más clarito del miocardio uniendo esa línea blanca. Acá tenemos nuevamente, Chino, el edema que estábamos hablando hoy. En todo proceso regenerativo de fibrosis vamos a tener un punto de hematoso que es el crecimiento. Acá estamos viendo el paciente con 3 cortes diferentes desde la punta y vemos cómo esa plastificación compromete todo. No solamente eso, sino que vamos a tener una estructura isointensa, como vemos acá, que es el miocardio. Vamos a tener una línea blanca, que sería el proceso inflamatorio que estamos hablando acá, y una línea más oscura, que es la fibrosis, de la endomiocardiofibrosís. Esto, el doctor Rochite ya nos había dado como el signo de la W corta. Vemos una línea blanca y una línea oscura arriba. Ese es el signo de la W de la endomiocardiofibrosís en estos pacientes. Si nosotros le hacemos gadolinio, vemos el gadolinio tardío, nuevamente fíjense que acá vamos a ver la fibrosis y cómo la punta está ocupada y truncado el ventrículo por el trombo apical. ¿Sí? Acá vemos el paciente con el parche de fibrosis, el edema con la regeneración de que me está provocando que entre el miocardio y la fibrosis endomiocárdica me está formando más fibrosis, y el edema tardío, la fibrosis tardía con las secuencias tardías de resonancia. Cuando tenemos el síndrome de la punta ocupada pueden ser trabéculas, trombo, endomiocardiofibrosís, miocardiopatía hipertrófica o un tumor apical. Lo que nosotros queremos diferenciar de lo que habíamos hablado de las 2 charlas que estamos teniendo hoy es la endomiocardiofibrosís y la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, esta dice endomiocardiofibrosís versus miocardiopatía hipertrófica. Espesor apical 14 milímetros, o sea que acá tenemos hipertrofia miocárdica. Espesor basal 9 milímetros. De la diferencia es 1.5, nosotros podemos decir que este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica apical. ¿Ok? Eso porque los hemos visto. Le hacemos gadolinio y vemos esto. ¿Sí? Miocardiopatía se puede marcar mucho mejor el espesor de la punta, se puede marcar esta zona más blanca y vemos el trombo en la punta, en la región intramiocárdica. Si nosotros vamos a tener el miocardio normal, por afuera, que es el miocardio normal, el miocardio inflamado, que es la línea blanca, que se encuentra acá, y la fibrosis o trombo en la región adentro del ventrículo izquierdo. Ahí tenemos las 3 líneas que debemos ver. Como tenemos el signo de la W, esto es una endomiocardiofibrosis. En un principio, podíamos haber pensado que esto era una miocardiopatía hipertrófica apical. Acá la resonancia es tremendamente útil. Ahí tenemos. Sin gadolinio, con gadolinio a la derecha, cómo se queda perfectamente marcado. Buscar compromiso subendocárdico, doble capa y la relación entre la punta y la base. Eso es fundamental para hacer el diagnóstico entre endomiocardiofibrosís. Y este es un esquemita que hice yo para entiendan ustedes por qué nosotros muchas veces en miocardiopatías hipertróficas apicales tenemos fibrosis, a veces hasta calcificación en la punta. Y es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué tenemos esto? Generalmente en el miocardio normal tenemos los músculos papilares colocados en una posición, como ya bien hablaste vos, Chino, en la última charla, en la cual tenemos apuntando hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuando empieza a crecer la hipertrofia, en las cuales las paredes empiezan a crecer, estos músculos papilares y estos tendones empiezan a juntarse en la punta.
Cuando más hipertrofia tenemos, más juntos se encuentran todas las trabéculas y se amuchan, por decir así, en la punta todas las trabéculas. Esas trabéculas que continuamente están juntándose se pegotean y van a terminar formando fibrosis, muchas veces trombos, por eso tiene la miocardiopatía hipertrófica alta chance de tener accidentes cerebrovasculares, y también van a terminar calcificándose y vamos a ver miocardiopatías hipertróficas importantes con fibrosis y con trombos y con calcio en la punta. Es casualmente por este crecimiento de las apicales que empiezan a provocar que las trabéculas, como los músculos papilares, se amontonen en la punta. Y vamos a tener imágenes como esta. Una miocardiopatía hipertrófica apical, donde todas las trabéculas confluyen en este punto, y acá está la hipertrofia, y fíjense que acá empezamos a tener cosas que uno no sabe qué es lo que puede tener. Esto por ahí va a terminar fibrosándose y teniendo estas imágenes. Acá tenemos miocardiopatías hipertróficas apicales, ahí tenemos el signo de la W. Como habíamos dicho, cuando compromete más de 2/3 del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica es evidente. Hay que mirar siempre el electrocardiograma y la auricular izquierda. Y después tenemos que ver dos cosas que son importantes: la endomiocardiofibridosis y la fibrolastosis cardíaca. La fibrolastosis cardíaca, lo que ocurre es que tenemos compromiso de todo el subendocardio. Generalmente lo ven los pediatras, nosotros ya no vemos esto en adultos. Generalmente están comprometidas, comprometen las válvulas, comprometen las cuerdas tendinosis, y es de estas características cuando le hacemos resonancia. Es una fibrosis subendocárdica completa, pero no vamos a ver el signo de la W que veíamos con la endomiocardiofibridosis. Este es un paciente, fíjense, donde vemos la fibrosis subendocárdica en todo el ventrículo. No está comprometida solamente la punta como vemos en la endomiocardiofibridosis. ¿Okay? Cuando se saca esta estructura, anatómicamente esta no es una muestra anatómica nuestra, sino sacada de la literatura, fíjense lo que es. Totalmente plastificado, las cuerdas, tengo problemas acá con hablar y con las cuerdas, las trabéculas y estos, ¿cómo se llaman? Bueno, Chino, ayúdame, ¿cómo se llama? Trabéculas, cuerdas tendinosas, todo lo mismo. Sí, esta parte, bueno, estas que están acá, generalmente se pegotean todas y quedan formadas como una estructura sólida prácticamente que compromete toda la cavidad ventricular. Caso clínico: mujer, 46 años, disnea progresiva, miembros superiores 5 milímetros, ¿ven? Menos de un cuadradito. Precordiales, menos de 10 milímetros, con arritmias. Le hacemos la ecografía, hipertrofia ventricular. Acá llama la atención esto, fíjense, una cripta, ¿ok? Así que ahí podemos empezar a decir, puede tener una miocardiopatía hipertrófica, pero no todas tienen miocardiopatía hipertrófica. Ahí tenemos que pensar, acción de eyección normal, aumento del espesor parietal, y pensemos en la amiloidosis. ¿Y por qué tenemos que pensar en la amiloidosis? Porque de las cardiopatías, de todas las miocardiopatías que nosotros tenemos clasificadas, una de las que peor funcionan, peor andan en su evolución, van a ser las miocardiopatías infiltrativas, como vemos acá en naranja. La peor de todas es la miopatía por HIV. Esos tienen altísima mortalidad, seguidas por las infiltrativas. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de estos pacientes, vamos a hablar de la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad infiltrativa multiorgánica que compromete el miocárdico el 33%. O sea, 1 de cada 3 pacientes con amiloidosis va a tener un compromiso miocárdico. Y cuando el paciente tiene síntomas con una amiloidosis cardíaca, el paciente tiene una sobrevida que va entre los 2 y los 6 años. O sea que es realmente muy grave. La resonancia nos va a dar mucha información. Vamos a ver los volúmenes ventriculares. Generalmente estos pacientes tienen más grandes los volúmenes ventriculares que la miocardiopatía hipertrófica, pero podemos ver la fracción de eyección, podemos analizar el strain, podemos analizar múltiples informaciones que nos van a decir dónde el miocardio es normal y dónde el miocardio tiene una infiltración adentro del estromio. Acá vemos que el espesor parietal aumenta no por el miocito, sino por la estructura que está sosteniendo donde se mete el amiloide. Las clasificaciones tenemos la AL amiloidosis, que es adquirida, no contagiosa y no es hereditaria y progresa rápidamente, en la cual tenemos que llegar al diagnóstico. Y la ATTR amiloidosis, que es la que nos compete a nosotros los cardiólogos. ¿Por qué? Porque tenemos la ATTR hereditaria y la amiloidosis senil. Estas son alteraciones de la transtiretina. Fíjense por qué la amiloidosis AL amiloidosis llegar al diagnóstico de una u otra es importante. Porque la amiloidosis AL amiloidosis tiene una mortalidad de 24% anual. Entonces realmente
Tenemos que leer el diagnóstico y es importante saber si es ATTR-amiloidosis o AL-amiloidosis. Si nosotros vemos la herencia, donde la ATTR-amiloidosis, vamos a ver todos estos genes que están alterados. Y generalmente, estos genes de acá a la derecha extremo, la L131M, la I88L y esta, van a ser los que van a hallar insuficiencia cardíaca preponderantemente. Los otros tipos de amiloidosis no van a tener un compromiso tanto miocárdico, sino más bien compromisos neuropáticos, por ejemplo, ¿sí? Hay los mixtos, pero generalmente estos son los genes que van a comprometer más la parte cardíaca. Dentro de los criterios que tenemos que tener en cuenta, no siempre van a ir a la resonancia, sino que también teníamos ya criterios de electrocardiográficos. Fíjense, los criterios de Carroll, de electrocardiograma, sensibilidad 76%, especificidad 78%, ¿se acuerdan? Las anormalidades en el tiempo de desaceleración del Doppler de mitral por disfunción diastólica, tiene una sensibilidad de especificidad baja, pero sí para disfunción, pero no para amiloidosis, para decirnos que tiene amiloidosis. Lo más importante que hemos encontrado es el realce tardío con gadolinio, donde una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90% en la amiloidosis. O sea que ante la sospecha que nosotros tenemos, hay que pedirle resonancia magnética con gadolinio para ver si es que tenemos captación. Y de las críticas que nosotros tenemos que ver, lo que hacemos imágenes, lo que hacemos resonancia, ecocardiografía, y lo que hacemos tomografía es ver el septum interauricular, porque no estamos viendo eso. Yo me doy cuenta de eso en la práctica diaria. No lo informamos. Y se observó, por ejemplo, que son 26 pacientes de amiloidosis hace muchos años atrás, los valores normales del septum estaban en 4 milímetros. ¿Sí? Y la amiloidosis, los que tenían amiloidosis, tenían 8 milímetros y medio, casi 10 milímetros, 1 centímetro de septum. O sea que tenemos que mirar el septum cuando nosotros estamos buscando la sospecha de amiloidosis. Si le hacemos gadolinio y vemos que tiene captación de gadolinio, como acá, que vemos más blanco, acuérdense que acá tendría que verse gris el miocardio normal, pero vemos que está muy blanquecino con parches de fibrosis, el hecho de tener gadolinio tardío, captación en un paciente que tiene una amiloidosis, le da una mortalidad muy alta en el seguimiento. Fíjense en días, la mortalidad como cae en días cuando tenemos esta captación de gadolinio. Prácticamente 2 años de mortalidad, que lo habíamos hablado hoy. Y el T1 mapping lo mismo. Fíjense, cuando le hacemos el T1 mapping y vemos que la intensidad de la señal está alterada, generalmente la sobrevida cae mucho, porque significa que el miocardio está ya comprometido. Como habíamos hablado hoy, nuevamente, fíjense, los voluntarios normales, acá en esta primera columna, voluntarios normales, se le hace el cine, se le hace el T1 mapping y se le hace el gadolinio. Gadolinio negativo, miocardio normal, T1 mapping dentro de los valores de normalidad, habíamos hablado a 1.5 Tesla 1100, normal. Estos pacientes son normales. Las miocardiopatías hipertróficas, vamos a tener alguna alteración en el miocardio, como habíamos dicho, parche de fibrosis en las regiones más hipertróficas, y en las dos tipos de amiloidosis AL amiloidosis y la ATTL amiloidosis, tenemos que ver las alteraciones en el mapping y las alteraciones de infiltración con gadolinio. Fíjense que el miocardio infiltrado por gadolinio, estos tienen alta probabilidad de tener una altísima mortalidad cuando el paciente tenga en el seguimiento. ¿Cómo hacemos con el mapping y cómo hacemos con el volumen extracelular para analizar a estos pacientes? Acá tenemos miocardio, fíjense, nativo, cuál es el T1 mapping, y vemos en verde el punto, los lugares donde está normal. Los pacientes normales tienen valores normales, T1 mapping, y un volumen extracelular normal. ¿Sí? Acá tenemos un porcentaje, ¿se acuerdan? 24% habíamos dicho que era normal, al 26%, bien. Pero los pacientes que tienen amiloidosis son los que más a la derecha y arriba se encuentran. Significa que son los que tienen más alteración en el T1 mapping basal, y los que mayor compromiso del volumen extracelular tienen. Estos tienen la L-amiloidosis, la ATTL amiloidosis, alto compromiso. ¿Cómo lo evaluamos? De esta forma. Comparamos los T1, T2, todos los que habíamos dicho hoy, de T1 mapping, y vemos cuáles pueden ser de estos. Algunos tienen muy alterados, la amiloidosis tiene alterado el T1 mapping y tiene el volumen extracelular muy alterado. Cuando vemos esto, con un paciente con hipertrofia que no tiene causa de esa hipertrofia, pensamos que tiene una amiloidosis. Paciente, hombre, 57 años, disnea progresiva, estaba taquicárdico, 127 latidos por minuto y estaba con fibrilación auricular. Medimos, fíjense, aurícula dilatada, ventrículo de 51 milímetros, estaba bien, y un septum de 20. Acá era bien el diagnóstico para decir si este paciente realmente tenía, ¿qué tipo? Una miocardiopatía hipertrófica o alguna infiltrativa.
fracción de eyección muy pobre, 26%, y un volumen ventricular que no era chico, estaba en el límite superior de lo normal. Vemos los espesores, ahí están viendo todos ustedes, y fíjense que los espesores no superaban la cara más inferior, como había dicho hoy, donde mayor espesor encontramos nosotros, 17 milímetros. Todos los otros estaban hipertróficos, pero no tanto. Le hacemos gadolinio y observamos que todo el miocardio, esto sería normal, negro tiene que verse acá, así como acá, negro, pero vemos que ya tiene todo gris, blanco, parches de fibrosis en la cara inferior. O sea que estamos viendo definitivamente un miocardio comprometido en forma heterogénea. Fíjense acá, toda infiltración blanca, ¿no? Esto es gadolinio, parches de algo que está teniendo. Uno puede decir fibrosis, y puede ser fibrosis, pero en este caso también pensamos que puede ser una infiltración por la sustancia amiloide. El edema, lo que estábamos hablando hoy, se ve mucho más en la cara anterior que en la cara inferior, o sea que tenemos cierto proceso edematoso, y cuando le hacemos el compromiso y de estos parches de infiltración, vemos que tenía el 29% de la masa miocárdica total, tenía parches compatibles con fibrosis, ¿sí? Y esto se vio fundamentalmente, fíjense, la amiloide 69 gramos, pasa sola la diapositiva, 29% de lo que estábamos teniendo. El strain, nuevamente, volvemos a este paciente, fíjense lo que tenía, 16%, fibrilación auricular, no estaba fibrilado este paciente, tenía onda E restrictiva, y una pequeña onda AE 4 milímetros. Definitivamente se le puede hacer strain, lo mismo que hacemos con la ecografía, con la resonancia, y sacar los valores. Y a partir de ahí vamos a saber que los pacientes que tienen más mortalidad en un paciente con amiloidosis pueden ser los volúmenes sistólicos indexados, el strain global deteriorado, el área de la aurícula izquierda indexada muy grande, la relación E' muy alterada arriba de 18, y la presencia de estenosis aórtica empeora el pronóstico en estos pacientes que tienen, ahí tenemos, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen una amiloidosis. Fíjense que en la amiloidosis, la infiltración de la sustancia amiloide que nos crea parches de fibrosis o de sustancia amiloide es circunferencial. Agarra todo el subendocardio y de ahí se distribuye al miocardio, ¿sí? ¿Y esto por qué? Esto ocurre porque la región donde tenemos la sustancia, mayor estasia sanguínea, es en el punto de unión entre las arterias coronarias y las venas coronarias. En esta región es donde tenemos las arterias más pequeñas y las venas más pequeñas. Y acuérdense que acá tenemos una distribución de la sustancia amiloide, que lo que estamos viendo que son tetrámeros, que son una molécula de 4 que se distribuyen, se rompen ese tetrámero y se forman monómeros, y esos monómeros son más chiquititos y son los que se distribuyen en todo el organismo. Por eso va a atacar el cerebro, el hígado, el riñón y también el corazón. Como acá esas pequeñas moléculas, ¿en dónde quedan depositadas? En la zona donde más pequeños vasos tenemos, que es en la subendocardio, y por eso esta forma de distribución en la amiloidosis de fibrosis o de amiloide, sustancia amiloide, en el corazón. Acá vemos, nuevamente, paciente mujer, 49 años, parche de fibrosis, ¿sí? Y alteración de la motilidad. Y acá vemos algo importante. El septum interauricular también tiene captación de gadolinio. Fíjense cómo capta el gadolinio acá, cómo captan las válvulas y cómo captan el tejido fibroso. Esto significa que la sustancia amiloide está acumulada también en el septum interauricular y también en las válvulas. O sea que nosotros son signos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo creo que acá, Chino, no sé por el horario, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Chino, el horario? Tirame el dato porque... No, la clase es tan fantástica que te quiero interrumpir, pero si estamos en horario. Ya. Bueno, no quiero cansarlos. Entonces, bueno, vamos a tener simplemente... ¿qué hacemos nosotros en estos pacientes ante sospecha de amiloidosis? Hoy tenemos que ver ante la sospecha de amiloidosis el electrocardiograma. Fíjense que comenzamos con el electro. Si tenemos un septum mayor de 12 milímetros en el eco y un electrocardiograma de bajo voltaje, como habíamos dicho, 5 en las precordiales, 10 en los miembros, 5 y de los precordiales 10, menor de esos valores consideramos de bajo voltaje. Un septum mayor de 12 milímetros y una E' mayor de 8, tenemos que decir, si esto es negativo, el paciente no tiene amiloidosis, ¿sí? Pero si alguno de estos signos que estamos teniendo son positivos, hay que hacer la resonancia. Si la resonancia es positiva, con todo esto que le habíamos dicho, captación de gadolinio, septum que se encuentra más hipertrófico, con captación de gadolinio también, con alteraciones del mapping, bueno, ahí tendremos que decir, está hecho el diagnóstico de amiloidosis y nos quedamos ahí. Si queremos parar, podemos tranquilamente llegar al diagnóstico. Pero
Si queremos diferenciar la AL amiloidosis de la TTR amiloidosis, le tenemos que hacer una cámara gamma. Y en la cámara gamma lo que nosotros le vamos a ir a pedir fundamentalmente es un difosfato de tecnecio, que es la cámara gamma ósea, pero focalizado en el corazón. ¿Ok? Es lo mismo que se hace para el hueso, le pedimos focalizado en el corazón. Si esto es positivo, si nosotros vemos captación cardíaca del trazador, del radiotrazador, vamos a tener el diagnóstico de ATTR amiloidosis. Y ahí vamos, si queremos seguir estudiándolo, vamos a ver si es genética o no es genética, y si es la que compromete el corazón, ¿sí? La genética es negativa, es la que compromete el corazón. Y si es positiva, otro tipo de mutaciones. Si este difosfato de tecnecio es negativo, estamos hablando de una amiloidosis ATTR no cardíaca. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, ¿queremos llegar a ese punto? Tenemos que hacer esta medición. Bueno, creo que esto es lo que habíamos visto. No quiero ver más. Bueno, simplemente que el T1 mapping, en estos casos, alterados, por un lado, nos pueden dar el volumen extracelular. Si en este caso sacamos un volumen extracelular por infiltración de la sustancia amiloide intramiocárdica, pero no del miocito, sino en toda la estructura de sostén, si es en este caso, por ejemplo, un paciente nuestro, 45%, tenemos que ir a la literatura. Y la última literatura nos dice que si el volumen extracelular es menos del 59%, tiene buena sobrevida acumulativa en el año, en meses, vemos acá, ¿sí? Siempre cae, pero en meses tiene mejor evolución que si tenemos un volumen extracelular mayor a 59%. Por lo tanto, ahí el volumen extracelular nos está por decir a nosotros con resonancia y nos da mucha importancia. Y acá, para ir terminando ya, Chino, me pasa que simplemente estamos viendo algunas dudas que uno tiene. Si esa hipertrofia que estamos teniendo es por una alteración de la motilidad o la alteración de la motilidad es por la infiltración. Y para ver si es miocardiopatía hipertrófica o es una amiloidosis, se compararon ambas patologías en 50 y 50 pacientes con miocardiopatía hipertrófica. A todos se le hizo resonancia, a todos se le hizo strain. Y en los 30 pacientes con amiloidosis. Y se vio que los pacientes con strain más normal tenían miocardiopatías hipertróficas, pero la infiltración deterioraba muchísimo el strain miocárdico. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la alteración miocárdica por la infiltración es por una rigidez mayor del ventrículo por la sustancia amiloide que se desencadena, endurece el miocardio y le da peor perspectiva, peor motilidad. Fíjense que en la amiloidosis tenemos alterada la fracción de eyección, tenían menor fracción de eyección que la miocardiopatía hipertrófica, tenían menor disensibilidad a clase funcional, era peor en los pacientes con amiloidosis que los que tenían miocardiopatía hipertrófica. En la disfunción diastólica, el tiempo de desaceleración era peor en los pacientes con amiloidosis, y era el strain global, tanto como el segmentario, era peor. Por lo tanto, la infiltración trata peor al miocardio que la hipertrofia en sí misma. Y yo creo que esto es lo último, si Dios quiere. ¿Cómo hacemos nosotros utilizando el strain global y el strain segmentario? Y cuando hacemos el índice de strain, eso me pareció muy interesante, Jorge, creo que eso es algo que ¿cómo se llama? No sé si lo están utilizando mucho, que es la división de la fracción de eyección dividido el strain. Cuando eso da un valor, dividimos la fracción de eyección del strain global y es mayor a 4.1, prácticamente se llega al diagnóstico de amiloidosis. Me pareció fantástico eso. Tendríamos que estudiar un poquito más esto para ver si es tan impactante como es. Si la revisión... Perdón, ¿Cómo? solamente Sí. para comunicarte que esto lo hemos hecho, lo hemos presentado y nos dio exactamente igual que la Cleveland Clinic lo describe, y es uno de los datos más importantes. Siempre en cada charla de strain lo remarco, así que gracias por recordarlo. Sí, me pareció fantástico, por eso no podía dejar pasar esto, Jorge. Me pareció fantástico. La división de la eyección, de la fracción de eyección, dividido el strain, nosotros si es positivo y es más de 4.1, está hecho el diagnóstico de amiloidosis, es fantástico. Y en el strain segmentario, cuando vemos que el strain segmentario menos del 14% o el circunferencial menos del 16%, eso prácticamente nos dice a nosotros que tenemos que ver el espesor parietal. Si el espesor parietal es menos de 15, ¿sí? Yes, menos de 15, hay que pensar en otra cosa. Pero si tenemos más de 15, hay que pensar en las miocardiopatías hipertróficas y las otras alteraciones. Me pareció realmente muy interesante. Y el lipofato, ¿cómo lo analizamos? Muy fácil. Simplemente se pone grados, grado 0, 1, 2, 3,
y es la comparación entre el hueso, que capta difosfato de tecnecio, y el corazón. Si nosotros tenemos una captación leve, es menor que el hueso, o sea, capta el miocardio, pero el corazón menos que el hueso está más negro. El grado 2 sería una captación moderada, en el cual es mayor o igual al hueso, ¿sí? Mayor o igual al hueso, y la captación intensa es cuando vemos prácticamente el corazón nomás y los huesos prácticamente desaparecen. Esas características nos han dado a nosotros una muy buena correlación con el PET, por lo tanto hay que tener en cuenta cuando queremos estudiar la amiloidosis. Y lo último que está saliendo generalmente es lo que estamos viendo, lo mismo que se veía con el mapping, están haciendo con tomografía multislice. Y en la tomografía se puede evaluar las intensidades, en este caso serían las densidades, y se puede diferenciar sin alteración de la densidad cardíaca, como en este caso, fíjense, el amiloidosis ATTR amiloidosis, y con amiloidosis ATTR vamos a tener captación y vamos a tener con las imágenes de tomografía también una mapa polar con una alteración en el volumen extracelular medido por tomografía. Yo creo que con esto, Chino, vamos a terminar porque si no se va a hacer muy largo, dije muy largo, y no quiero cansarlos. Quiero que las ideas más o menos, por lo menos en estas patologías que hablamos hasta este momento, yo creo que es importante saber, primero sospecharla, y la sospecha yo creo que tiene que partir del hecho de la hipertrofia ventricular, donde no tendría que haber hipertrofia ventricular. Ahí sospechamos cualquier miocardiopatía. La aurícula, nunca resten valor a la aurícula. Para mí las aurículas son, antes cuando hacíamos electrocardiografía, nosotros nos decían, la puerta de entrada de cualquier diagnóstico electrocardiográfico era evaluar la aurícula, porque son tan finas que cualquier sobrecarga va a dilatar las aurículas. Entonces, donde veamos dilataciones importantes de las aurículas con ventrículos que parecen normales, busquemos la disfunción ventricular y busquemos la miocardiopatía. Si vemos hipertrofia, ahí vamos a nuestro mapita. Con hipertrofia y fracción de eyección normal, y sin fracción de eyección normal, sin hipertrofia. Para buscar esto, es muy importante tener siempre la ecocardiografía como primer punto de partida del análisis, y a partir de ahí yo creo que es fundamental ver qué es lo que vamos a analizar con la resonancia. Busquemos esto, analicemos, y creo que es muy importante para todo el mundo saber que existen y buscarlas, que no se nos escapen. Hay muchísimas y creo que estamos subdiagnosticando en este momento. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, la verdad que es una clase brillante. Les recordamos que esta clase la pueden ver nuevamente, es para verla nuevamente, detenidamente, otra vez a través de la página de Tecnoimagen. Analía, ¿estás ahí? Si está ahí, ponerla de vuelta a la página, si no, la podemos... Sí, ya la pasaron la página, ahora la vuelvo a pasar en el link, para que todos la tengan. Porque realmente es una clase para verla, es una clase, yo creo que de antología, diría, tenerla guardada y revisarla cada vez que tenemos alguna duda o alguna cosa que nos está mostrando. Ricky, la verdad, fíjate vos que en otras conferencias te he interrumpido mucho, hoy nada, porque la verdad que era imposible cortarte, una clase fantástica. Así que muchas gracias, Ricky, por estar, gracias Martín Fernández, gracias a Ania Gamarra, gracias Mauro, y gracias Jorge, siempre con tu aporte que le da el toque de nivel que necesitamos tanto cuando te escuchamos, ¿no? Gracias Jorge por estar ahí, Jorge Lowenstein. Bueno, doctores, vamos a cenar, nos vemos el próximo miércoles y nos quedan 4 charlas nada más de este curso que tanto nos divierte, nos gusta y tanto aprendemos. Hoy aprendimos muchísimo, de hecho me voy lleno de información y de información nueva, ¿no? De edema, plasticado, el miocardio, todos estos conceptos nuevos que nos diste, que nos ha dado Ricky hoy. Ricardo, gracias. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Un placer. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Encantado de verlos. Gracias, Ricardo. No, por favor.